Hey, ¿cómo están miembros del canal? Espero que estén bien. Aquí está un nuevo capítulo de esta gran historia, pero antes de empezar me gustaría dar las gracias por apoyar mi canal, se los agradezco mucho. Ahora, sin nada más que decir, vamos con el capítulo del día de hoy. Advertencia: no soy dueño de Ruby ni tampoco de Devil May Cry. Créditos a sus respectivos creadores. Esto es solo una traducción. Si te ofende este tipo de contenido, retirarse. Su creador original es Sonriendo Samurai, link en la descripción. Capítulo 21. A las decisiones de ahora y de hace mucho tiempo hay una sensación única que uno solo experimenta cuando dos grupos de personas completamente diferentes que conocen se unen. Podrían ser tus amigos de la alta conociendo a tus amigos del barrio. O su conocido en línea conociendo a sus amigos de la vida real. ¿Entiendes la esencia? Independientemente de que dos grupos exactos se junten, el que siempre no sabe qué hacer es la persona común. Después de todo, es posible que tengas personas completamente diferentes cuando estés con diferentes grupos. Por ejemplo, gritar diablos, sí, peso ligero es aceptable mientras haces repeticiones en el gimnasio, pero no tanto mientras llevas carpetas a tu cubículo en la oficina. Entonces, cuando tus compañeros de entrenamiento se encuentran con tus compañeros de trabajo, no estás muy seguro de quién se supone que eres. El tipo que busca ganancias agresivamente o el tipo que fue en tal situación que Dante se encontró. Sentado en la sala delantera del nuevo edificio de la agencia, no parecía muy feliz. A un lado estaba Glinda, junto a sus compañeros de trabajo y alumnos. En el otro lado estaban Vergil y Nero, y el resto de la tripulación del Devil May Cry de la Tierra. No tenía idea de lo que se suponía que debía decir, por dónde empezar. Por supuesto, como suele ocurrir en estas situaciones, alguien más eligió romper el hielo primero. Es más o menos lo mismo que la agencia anterior, solo que más ordenada. Pero supongo que es porque es completamente nueva, dijo Trish. Dante gimió. Aquí vamos, murmuró. ¿Agencia antigua? Preguntó Jan. Jan, dijo Dante. Recuérdame que te enseñe a no morder el anzuelo. Miró con temor a Trish, quien, por el contrario, parecía que las vacaciones se habían adelantado. Había una sonrisa prácticamente desbordante de alegría en su rostro. Ah, ¿no te lo ha dicho? Y aquí estaba yo pensando que era muy importante para él, dijo con una voz de fingida decepción. Detalles, por favor. Gritó Ruby. Aceptada, agregó Coco, levantando la mano. Trish se aclaró la garganta. Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana, comenzó. Así no es como va la historia, interrumpió Dante. ¿Estás tratando de que nos demanden? Había un joven cazador de demonios, continuó Trish, ignorándolo. Era bueno en su trabajo, pero tenía la costumbre de gastar todo su dinero rápidamente. Como resultado, se encontró en un estado de deuda casi constante. Dante miró a Glinda, que lo miraba con furia. Espera, ¿estás hablando de Dante? Preguntó Jaune. No hay forma de que él pueda ser así. La idea de su maestro, el epítome de un cazador rudo, viviendo así, simplemente no era algo que el joven pudiera imaginar. Todo el dinero que pudo ahorrar, dijo Trish, lo gastó en las pocas cosas que le producían algún tipo de placer. Alcohol, helado y pizza. Fue en ese preciso momento que Dante decidió levantarse de su silla y Trickster corrió hacia la puerta. Desafortunadamente, fue detenido por una combinación del magnetismo de Pirra en la hebilla de su cinturón y la telequinesis de Glinda en todo su cuerpo. Se volvió y los miró, preguntando en silencio si tenían que hacer esto. La respuesta era obvia. Él gimió, pero aceptó. Un trago estaría bien ahora mismo, murmuró. A varios miles de kilómetros de distancia, un cazador desaliñado estornudó cuando estaba a punto de tomar un sorbo de su petaca. Pero nuestra atención permanece en la nueva casa de Dante, donde los dos grupos de personas recién comienzan a conocerse. Bueno, si vamos a hacer esto, las presentaciones están en orden. Hizo un gesto al hombre cuyo rostro era idéntico al suyo, aunque, en contraste con él, este individuo tenía el cabello plateado peinado hacia atrás en puntas. También vestía un abrigo y pantalones negros, junto con un chaleco azul. Este es Vergil. Desafortunadamente, es mi hermano. Lamentable de hecho, comentó el hombre. La tripulación del remanente lo miró con cautela y curiosidad.
Bajo las instrucciones de Dante, nadie había salido de la casa durante la pelea, pero todos lo habían sentido. Los golpes que lanzaban ráfagas de viento y sacudían el suelo, el poder demoníaco que los helaba de miedo. Cuando terminó, habían salido y visto a los combatientes. Sin embargo, a pesar del daño que Vergil había recibido, no se le veía ni un solo rasguño en este momento, lo que decía mucho de sus habilidades regenerativas. Lo miraron con asombro. Era la primera vez que veían a alguien que era verdaderamente igual a Dante. También estaba claro que los dos hermanos no se llevaban bien. «Vamos, esto de nuevo», dijo el hombre más joven, de cabello plateado. «Acabamos de superar esto hace 5 minutos. Ustedes dos ya pueden crecer». «Ese», dijo Dante, «es mi sobrino, Nero. Buen chico. Un poco denso a veces, pero bueno». «Espera, ¿tu sobrino?», dijo Glinda. Todos se acercaron un poco más, y sus ojos se volvieron hacia Nero. «Entonces eso significa que su padre es una vena latía en la sien de Vergil». Dijo Jan, el único lo suficientemente valiente, o descarado, para decir en voz alta lo que todos estaban pensando. «Supongo que algunas personas realmente se decantan por los tipos fuertes y silenciosos». «¡Qué tontería!», murmuró Vergil. «Sin embargo», dijo Glinda, mirando a Dante. ¿Era todo eso realmente necesario? Ustedes dos casi se matan». El cazador de demonios miró a su hermano. Él realmente no quería decirlo, pero ella tenía razón. Cuando lo sentí volar de esta manera en su forma de demonio, supe que quería pelear. Y bueno, ya lo hemos hecho antes unas cuantas veces, así que pensé que vendría más de lo mismo. Decidió no mencionar que Vergil casi había destruido la tierra 2 veces. Glinda miró a Dante con asombro. «Ustedes son hermanos, pero casi se han matado unas cuantas veces». Llamarla incrédula sería quedarse corto. No hace falta decir que simplemente no tenía ningún sentido para ella que dos personas que compartían la misma sangre hicieran eso, y mucho menos estar completamente de acuerdo con eso, hasta el punto en que ambos estaban sentados aquí ahora, relajados, como si nada había pasado. Los dos hermanos se miraron, Dante sin saber qué decir. Sintiendo la incomodidad, Trish decidió intervenir. «No lo pensaría demasiado», dijo. «Los demonios hacen estas cosas de manera un poco diferente. Claro, estos dos son mitad humanos, pero para ser honesto, probablemente sea por eso que ambos todavía están aquí. En una batalla entre dos demonios completos, uno debe morir. Es como es. No hay resentimientos. Aparte del miedo, la ira y la venganza eterna, pero eso es bastante obvio», pensó. Sin embargo, Trish tenía curiosidad. Para que Dante se haya transformado justo afuera de la casa, estas personas deben ser conscientes de que era mitad demonio. Por eso no dudó en dar su explicación. Pero también la hizo preguntarse. En la Tierra, Dante había mantenido en secreto su verdadera naturaleza. Aquí, sin embargo, había confiado ese secreto a tantas personas. Fue extraño, pero pronto descubriría por qué. Sin embargo, al ver que todos ellos están aquí, dijo otro de los visitantes, ¿son todos cazadores de demonios también? No exactamente, dijo Dante. Dirigiéndose a los demás, decidió presentarla también. Esta es Lady. Es una socia que regresó de la Tierra. Hicimos algunos trabajos juntos de vez en cuando. Señaló al caballero mayor del traje. Y ese es Morrison, mi agente en casa. Una gran historia, Dante, dijo el hombre. Un infierno de una historia. El cazador de demonios asintió. De acuerdo entonces. Durante los siguientes minutos, procedió a dar un relato resumido de su estadía en Remnant, que terminó con su decisión de iniciar el negocio de la caza de monstruos. Y fue entonces cuando apareciste, dijo, mirando a Vergil. El rostro del hermano mayor era casi ilegible como siempre, pero apareció un pequeño ceño fruncido. Según lo que has dicho, tengo razón al entender entonces que no tienes intención de regresar a la Tierra. Tan pronto como esas palabras salieron de sus labios, las miradas de toda la tripulación se dirigieron al guerrero vestido de rojo. Sintió el peso de esas miradas. Querían una respuesta. Necesitaban una respuesta. No sería fácil de dar, pero, así es, dijo simplemente. Eso es una mierda. Dijo Nerón, poniéndose de pie. Los puños del guerrero más joven estaban apretados. Había ira en su rostro, pero mucho más también.
Al crecer, Credo y su familia fueron las primeras figuras mayores verdaderamente confiables en su vida. Fue mucho más tarde que se encontró con Dante. Si bien su tío podía ser aparentemente descuidado, sin mencionar que era bueno para irritarlo, era alguien a quien Nero admiraba. ¡Wow! ¿Por qué te estás emocionando, chico? Estás bromeando, ¿verdad? ¿De verdad no vas a volver a casa? Dante sonrió. Podía simpatizar con el origen de Nero. Pero su decisión ya estaba tomada. La Tierra no me necesita. Es tu turno de manejar el negocio de la caza de demonios allí. Eso ni siquiera es el punto. Nero miró a Trish, Lady y Morrison. Incluso miró a Virgil. ¿No quieres volver?, preguntó. Una parte de mí, sí, respondió Dante. Si tuviera una manera de ir y venir, la tomaría. Pero ese es el truco del viejo Virgil, no el mío. El Dark Slayer gruñó molesto. Dante lo miró por un momento antes de regresar su atención a Nero. Me gusta estar aquí, dijo simplemente. Me ha ido bastante bien desde que llegué aquí, y quiero que siga así. Normalmente, no iría tan lejos, pero como le gustaba a Nero, decidió hacer una excepción. Estoy feliz de que tengas un lugar al que llamar hogar, Nero. ¿No puedes estar feliz por mí también? El cazador de demonios más joven parpadeó. Le tomó un tiempo, pero finalmente lo vio. Cada una de las personas de Remnant en la sala parecía genuinamente feliz, y era porque Dante había dicho que se quedaría. Estaba claro de una sola mirada que realmente estaban cerca de él. Más que nada, el mismo Dante realmente lo estaba haciendo mejor. Nero no había sido un visitante frecuente de su oficina, pero por lo que vio, solía tener una mirada constante y cansada en sus ojos. En contraste con eso, se veía enérgico aquí. Sus ojos estaban llenos de vida, estaba en mejor forma, su cabello estaba cuidadosamente cortado y peinado, y estaba elegantemente vestido. En todos los sentidos, así era como se veía el legendario de Bill Hunter en su mejor momento. Y si ese fuera el caso, bien, dijo Nerón. Él lo miró. Solo recuerda. Hay un hogar en la tierra para ti. Así que si alguna vez tienes ganas de volver, o incluso de visitar, por supuesto. Con esa conversación terminada, todos se sintieron considerablemente más tranquilos. Hablando de todo eso, sin embargo, dijo Dante. La situación aquí es realmente interesante. Te lo contaré todo mientras comemos pizza. La velada transcurrió cómodamente en la sucursal Remnant recién establecida de Devil May Cry, con personas de ambos mundos intercambiando historias. Así que eres el sobrino, dijo Jan. Ella y el resto de su equipo estaban reunidos alrededor de Nero, quien percibió algún dolor de cabeza potencial aquí, pero decidió ser cortés. En particular, la rubia de pelo largo y alborotado parecía ser del tipo temerario y buscador de emociones. También parecía del tipo que se cabrearía fácilmente. En otras palabras, el mismo tipo que era Nerón. Lo que significaba que una colisión era inevitable. Debe ser bastante fuerte, ¿eh? Jan había sentido los poderes demoníacos chocando fuera de la casa antes, pero no había mirado. Sabía que Dante y Virgil estaban en el mismo nivel por lo que había escuchado. Nero, que tiene sangre de demonio en él, también debería ser poderoso. Pero era más joven. ¿Cuánta diferencia había entre él y los hermanos? Estoy bien, supongo, respondió Nero. Si bien disfrutaba ser fuerte, alardear de ello no era su estilo. La rubia le dio una mirada cuidadosa y analizadora, antes de asentir, como si hubiera decidido algo. Con una sonrisa en su rostro, se levantó y caminó hacia la mesa de billar, donde apoyó el codo. Lucha contra mí, dijo. Ruby, Weiss y Black parpadearon. Nero levantó una ceja. ¿Esta chica es real? De ninguna manera, dijo. ¿Estás asustado?, preguntó Jan. Nero sintió una vena latiendo en su cabeza. Dándose la vuelta, gritó. Oye, Dante. ¿No les estás enseñando modales a estos niños? Dante, a la mitad de una cerveza, respondió. Están bien. Prefiero dejar que la gente haga lo suyo. Nerón puso los ojos en blanco. ¡Ey! Miró a su alrededor para ver a Ruby mirándolo con curiosidad. No estás realmente asustado, ¿verdad? Aunque era un poco más tranquila que su hermana, nunca olvidemos que Ruby también era del tipo impulsivo que se lanzaba a los desafíos. La vena en la cabeza de Nero finalmente reventó. Oh, está encendido.
caminó hacia la mesa de billar y puso su codo frente al de Jan. Naturalmente, cuando esto sucedía, la atención de todos se centró en la escena, casi como atraídos magnéticamente. En poco tiempo, una multitud se había reunido alrededor de la mesa y se habían hecho apuestas. Para este partido, ambos participantes estaban usando sus manos izquierdas. Quiero decir, hemos estado entrenando durante un tiempo y tenemos a Aura. También nos enfrentaremos a demonios, dijo Weiss. Y Nero no es mucho mayor que nosotros, dijo Ruby. Entre Nora y Jan, ¿quién es más fuerte?, preguntó Jaune. Probablemente se reduciría a quien semblanza absorbió más energía, razonó Pirra. Así que es una lucha libre, reflexionó Dante, mientras los dos luchadores se tomaban de la mano. Para que sepan, niños, Nero es bastante fuerte. ¿Qué tan fuerte es bastante fuerte?, preguntó Glinda. Flashback mental de Dante a Nero aplastando la cabeza del Salvador. Bastante fuerte. ¿Puedo llevarlo?, dijo Jan. 30 minutos más tarde, Nero miró a Dante. Oye, este aura que tienen comienza a agotarse después de un tiempo. Sí. Tengo que entrenarlos para mejorar su resistencia. En el otro extremo de la mesa, Jan empujaba con todas sus fuerzas. Colgando del otro lado del brazo de Nero y tirando para agregar fuerza estaba Ruby. De alguna manera, incluso Blake y Weiss habían sido convencidos de participar, ambos presionando con Jan. Entonces, dijo Jaune. ¿Crees que está usando al menos la mitad de su fuerza o...? Pirra decidió no responder. Ella fue una de las personas que ganó dinero con Nero esta noche, pero el equipo Ruby probablemente no necesitaba saber eso. Maldita sea. Gruñó Jan. ¿De qué está hecho este brazo? Nero la miró. Mira, ¿ya terminaste? Tengo ganas de tomar otra cerveza. El viejo y Dante se las van a terminar a todas a este ritmo. Maldita sea. Son todos estos años de soltería. Han hecho que tu brazo sea demasiado fuerte, dijo Jan. El encuentro la estaba afectando y necesitaba una manera de causar algo de daño, incluso si era verbal. Desafortunadamente, Dante negó con la cabeza. Error táctico ahí. ¿Qué quieres decir?, preguntó Ren. Bueno, es solo que Nero está casado. Hasta el día de hoy, la gente no está segura de qué cayó primero, las mandíbulas de todos al suelo o las manos del equipo Rubí sobre la mesa. Sigue entrenando, dijo Nero. Llegarás allí. Oye, Dante, será mejor que no te hayas terminado toda la cerveza. Mientras todo esto sucedía, se estaba produciendo una conversación diferente entre las personas que no habían estado viendo el partido. Lady se acercó a Glinda, que estaba tranquilamente sentada a cierta distancia, mirando. ¡Ey! La cazadora se giró hacia el cazador de demonios, asintiendo a modo de saludo. Los dos realmente no habían hablado mucho antes en el día. Uno de ellos, después de todo, no era muy extrovertido para empezar. En cuanto al otro, había estado demasiado ocupada poniéndose al día. Pero eso no significaba que no se hubiera dado cuenta. Lady era, a su manera, observadora. ¿Puedo hacerte una pregunta?, ella dijo. Glinda, sin estar muy segura de a dónde iba esto, asintió de todos modos. ¿Quién es exactamente Dante para ti? Aparentemente, la pregunta había surgido de la nada y por un momento tomó a Glinda por sorpresa, pero se adaptó rápidamente. Después de su experiencia con Evan, esto realmente no la sacudió. Miró a Lady por un momento. No hace falta decir que no sabía mucho sobre la mujer. Dante había dado algo de contexto durante las presentaciones, explicando brevemente cómo se habían conocido los dos durante una situación de crisis. Por alguna razón, sus ojos estaban fijos en Glinda mientras esperaba la respuesta. Si nada más, ella era seria. Glinda no detectó ninguna malicia en ella. De hecho, incluso lo que Nevan tenía no era malicia. Tenía fuertes sentimientos por Dante, y estaba actuando sobre ellos para tratar de mantenerlo para ella. Irónicamente, eso fue algo muy humano. Ella no le había contado sobre el incidente, pero estaba segura de que si lo hacía, él también lo vería de esa manera. En cuanto a Lady, Glinda no sabía muy bien por qué quería saber eso. Pero si sus experiencias le habían enseñado algo, era que no había ninguna razón para mentir aquí u ocultar nada. Supongo que se podría decir que estamos cerca, dijo. ¿Estás saliendo con él? Sí. Veo. Se quedaron allí en silencio durante un rato.
Glinda sintió que era justo que ella también hiciera una pregunta. ¿Por qué te importa?, preguntó ella. Como si saliera de un trance, Lady se volvió hacia ella. ¿Quién, yo? Ella sonrió levemente, mirando con cariño a Dante, que estaba en la batería, mostrando trucos con baquetas y jugando con los pedales del contrabajo. Mientras miraba, su mente volvió a una escena de hace muchos años. Yo me encargaré de eso. Así que solo relájate. En la biblioteca del Temen-ni-Gru, el joven hijo de Esparda se inclinó más cerca de ella. Lady se dio la vuelta, mirando a un lado. Tomando la señal, Dante le dio espacio y finalmente se alejó, dirigiéndose hacia donde Arkham intentaba robar el poder de su padre para sí mismo. Había sido un único momento, nada más ni nada menos. En los años que siguieron, ninguno de los dos lo mencionó. Lady se preguntó brevemente, mientras estaba de pie en la rama remnant de Devil May Cry. Si hubiera elegido diferente entonces, no se permitió terminar el pensamiento, sacudiendo ligeramente la cabeza mientras respondía a la pregunta de Glinda. Solo alguien que tomó una decisión una vez. La rubia con anteojos era fuerte seguro. La experiencia de combate de Lady se lo decía sin siquiera tener que pelear con ella. Y eso no fue todo. Oye. Debajo de todas las travesuras locas y la ostentación, es un buen tipo. Cuídalo. Glinda volvió su mirada hacia el hombre vestido de rojo, que había comenzado un solo de batería. Iba a hacer eso de todos modos. Capítulo 22. Hacia nuevas aventuras. Castillo de la Medianoche, Tierra de la Oscuridad. Un ruido sordo pesado resonó a través de los terrenos. No había animales vivos alrededor, pero varios Grimm más pequeños se alejaron rápidamente asustados. En general, las criaturas sin vida se hicieron escasas. Estaban familiarizados con el estado de ánimo de su ama y, en ese momento, ella no estaba de muy buen humor. Maldita sea. Maldita sea todo. Salem se encorvó, respirando con dificultad. Al otro lado de la habitación frente a ella, la mesa de planificación, que una vez había tenido mapas y había obtenido cuidadosamente información de todo Remnant descansando sobre ella, ahora estaba incrustada en la pared. Lanzar un berrinche y tirar cosas no le sentaba bien. Ella lo sabía. Pero acababa de ver cómo se incendiaban años, no, siglos enteros de cuidadosa planificación y preparación. No había forma posible de que ella lo hubiera previsto. Después de todo, incluso la existencia de demonios había sido algo que ella había considerado un mero mito, una leyenda, algo con lo que nunca tendría que enfrentarse. No hace falta decir que uno que realmente apareció de la nada y destruyó sin esfuerzo a todo un ejército de sus Grimm no era algo que ella hubiera tenido en cuenta. Todo era absurdo. Hasta la última parte. El increíble poder de ese demonio, la forma en que luchaba, casi como si estuviera jugando, y el hecho de que había protegido a los humanos. Absurdo. ¿Qué tipo de antiguo horror maligno protegía a los humanos? Era lo más alejado posible de lo que había imaginado que haría un demonio. Pero no, había algo aún más absurdo que eso. Con todos los Grimm en el área diezmados, no había tenido forma de ver lo que estaba pasando allí en ese momento. Pero después, el video que había estado circulando por todo Remnant llegó hasta ella. El demonio rojo se había transformado en un hombre. Un simple humano tenía ese tipo de poder. Después de todo este tiempo, no sería esa 3 veces maldita Ozma quien la detendría, ni siquiera los herederos del poder de sus hijos. O incluso esos 2 dioses autoproclamados. No, ella había sido detenida en seco por un mortal, un ser humano, de todas las cosas. Si no fuera inmortal, se habría tirado de la torre por la frustración. Cálmate, se dijo a sí misma. Tengo que pensar con claridad. La ira hace tontos a todos. La situación era mala, pero no insalvable. Este misterioso hombre seguía siendo un demonio, incluso si tenía un lado humano. Y según todos los informes, eso debe significar que había una parte de él que se deleitaba en la muerte y la destrucción. Y él no era uno de los tontos que se dejarían engañar por los trucos de Ozma y se unirían a él. No, de hecho, esta podría ser incluso la mejor situación. Tenía la intención de encontrar al demonio y convencerlo de que se uniera a ella de todos modos. Ahora, ella sabía exactamente cómo encontrarlo. Pero, siempre era mejor tener un plan de respaldo.
Desestabilizar y luego destruir a Vale había sido la primera de una serie de fichas de dominó que había organizado cuidadosamente. Pero incluso si no había logrado derribarlo, eso no significaba que sus planes se hubieran descarrilado por completo. Su agente en Vale aún permanecía. Si bien no se había localizado la reliquia de la elección, aún podría ser posible obtener el poder de Fallmaiden. Mientras tanto, continuaría la búsqueda de las otras reliquias. Si el diablo no hiciera un trato con ella, usaría el poder de las creaciones de los dioses. De cualquier manera, el objetivo no cambió. Destruir a Remnant y hacer que esos dos viejos tontos paguen por lo que le habían hecho. Se volvió hacia sus 3 seguidores en la habitación. Continuar con nuestros planes como de costumbre. Una anomalía no puede estar en todas partes a la vez. Puede que hayamos perdido la batalla, pero ganaremos la guerra. Bats, Tyrian y Azel se miraron brevemente, sus rostros palidecieron ligeramente. Solo comprobando, pero has recibido informes de todos los frentes, ¿verdad? ¿Informes? En realidad, no necesitaba informes de sus fuerzas Grimm, ya que podía ver directamente a través de sus ojos. Espera un segundo. Originalmente había estado atacando a Vale en 2 frentes. Además de la fuerza de emboscada más pequeña destinada a destruir la ciudad, también había planeado avanzar una fuerza más grande a través del campo. Sin embargo, la llegada del misterioso demonio la había distraído hasta el punto de que se había olvidado por completo de comprobar el estado de este último. Lo cual, ahora que lo pienso, ¿por qué ya no podía sentir la presencia de ninguno de esos Grimm? Miró a los 3 hombres en la habitación. Expliqué. Los 3 tragaron saliva. Creo que deberías ver las noticias. ¿La noticia? Salem agarró un pergamino y buscó las noticias. Le tomó solo un segundo encontrar de qué debían haber estado hablando. Después de todo, era el titular y el video más destacado en el feed. En cuanto al video en sí, mostraba 5 demonios más, destruyendo por completo su otra fuerza de avance. En otra parte de remanente. Dante, ¿qué pasa? Estás mirando al vacío. Solo pensé que escuché a alguien maldecir muy fuerte, ¿sabes? Como si el trabajo de toda su vida hubiera sido arruinado o algo así. Yang frunció el ceño. Esa es una descripción extrañamente específica. Ella sacudió su cabeza. De todos modos, nos estamos distrayendo aquí. Iba a mostrarte las noticias. Dante suspiró. No te molestes. Ya lo he visto. Los vídeos están en todas partes. No estaba seguro de qué hacer con 4 demonios más con nombre que de repente se revelaron en Remnant, o el hecho de que Nevan estaba con ellos, y que los 5 habían sido grabados en video destruyendo una legión de Grimm. Bueno, la destrucción en sí misma no era inusual para los demonios. Eso fue algo de lo que hicieron. Todo el día, todos los días. Excepto que los 5 se habían quedado atrás después y ayudaron con la reconstrucción. De hecho, se informó que vivían con los aldeanos incluso ahora. Lo más extraño de todo es que los reporteros se habían acercado a Nevan. Hablo por nosotros 5 aquí. En los tiempos venideros, más y más de nuestra especie se revelarán. Si bien no se puede confiar en todos ellos, tenga la seguridad de que los 5 venimos como aliados de la humanidad y lo haremos. Protegerte, de estas sucias criaturas de la no vida a las que llamas los Grimm, y de aquellos de nuestra especie que buscan hacerte daño. ¿Quién? ¿Qué eres? Somos demonios. Para ser específicos, somos el Consejo de los 5, y representamos al verdadero rey demonio, que ha estado viviendo entre ustedes, protegiéndolos. ¿Ha estado aquí en Vale? ¿Puedes identificarlo? No lo haremos. Él se te revelará cuando lo desee, cuando sea el momento adecuado. A Dante le dolía la cabeza solo de pensarlo. No tenía idea de qué tipo de plan extraño estaba tramando Nevan, pero dudaba que pudiera ser algo bueno. Si bien ella no era malvada, eso no significaba que no pudiera causar una cantidad considerable de caos. Tal vez debería haberla vigilado más de cerca después de todo. ¿Qué está tramando? Se preguntó en voz alta. Probablemente deberías ir a ver a la extraña dama demonio, dijo Jan amablemente. Desde que te volviste viral, toda la situación del demonio ya no es un secreto. Y luego, casi al mismo tiempo, ella y su pequeño grupo hacen su propio trabajo. Seguro que algo está pasando. Ella tenía un punto.
Parecía un poco sospechoso que dos legiones diferentes de Grimm atacaran dos lugares diferentes en el reino al mismo tiempo. Luego estaba todo el asunto con Ozpin y la mujer en la torre también. Había hablado con Román y había captado la esencia de la lucha por el poder. Por un lado, estaba Ozpin y su pequeño grupo, quienes tenían la mayor parte de la autoridad real dentro de los reinos. A través de un cuidadoso control y manipulación de los medios y la percepción, mantuvieron a los humanos bajo control. Si bien el propósito declarado del ejército de cazadores era eliminar las amenazas de los Grimm, todos respondían, de una forma u otra, a Ozpin. Román no sabía mucho más que eso, pero señaló que alguien que guardaba tantos secretos como el director probablemente no era una persona confiable. Por otro lado, allí estaba la figura en las sombras. Román no tenía idea de quiénes eran, pero esta persona era el verdadero jefe de Cinder y el que lo había contratado para desestabilizar y robar a Vale. Quienesquiera que fueran, habían logrado que incluso el colmillo blanco les sirviera. Faltaban piezas en este rompecabezas. Dante había concluido al leer el libro que Cinder le había dado que el enemigo de Ozpin era la mujer en la torre titular. El propio Ozpin había dicho que el libro era engañoso. Sin embargo, el propio Ozpin con frecuencia engañó a la gente. Y encima de todo eso estaban los propios Grimm. Si bien todos los mundos tenían sus propios hábitats naturales distintos, había algo extraño en la presencia de los Grimm. ¿Por qué la gente no encuentra su existencia aquí más alarmante? Después de todo, las criaturas de la no vida que habitan el mundo de los vivos no son una circunstancia natural. Tenía fuertes sospechas de que Ozpin y la mujer de la torre sabían más sobre lo que estaba pasando allí. Y luego, estaba la situación con el grupo de Nevan. Un montón de demonios más pequeños se habían deslizado a través de las grietas entre los mundos causadas por Clipot. Sin embargo, lo que era más preocupante era que varios demonios con nombre también habían logrado pasar. El grupo de Nevan tenía 5 en total. Dante ya había derrotado a Orión y Raijin. Sin embargo, no se sabía cuántos más podrían estar ahí fuera. ¿Y qué era todo eso sobre un rey demonio? ¿Nevan realmente seguía hablando de eso? Pero, de nuevo, el mismo Lucifer había sugerido que Dante tomara el trono vacante. Suena como un concierto doloroso si alguna vez he oído hablar de uno. Tendría que declinar. Nevan estaba bien por ahora. En cualquier caso, no parecía tener ningún plan de lastimar a ningún humano. Entonces, por el momento, priorizaría el otro problema. Ozpin no revelaría nada. No voluntariamente de todos modos. Ciertamente era una posibilidad ir y sacarlo a golpes, pero eso significaría ser tildado de enemigo del mundo, y eso sonaba como una molestia para Dante. Sin embargo, eso todavía dejaba otra opción. Después de todo, Ozpin no era el único que sabía la verdad sobre este mundo. Volteando su pergamino, encontró un número que había obtenido de Román y lo marcó. La del otro lado respondió después de un solo timbre, y cuando habló, su voz sonaba a la vez nerviosa, aterrorizada y esperanzada. Hola. Dijo Cinder. Está bien, dijo Dante. Aceptaré tu pequeña oferta. Pero primero, tendré que conocer a tu jefe. Esos son mis términos. Piénsalo y avísame, de acuerdo. Ella respondió antes de que él pudiera terminar. Organizaré una reunión y me comunicaré contigo. Sin embargo, es un viaje largo. Debes prepararte. La llamada terminó y Dante parpadeó ante su pergamino. Bueno, eso salió bien, supongo. Entonces, así como así, ¿eh? ¿Vas a encontrarte con el otro lado?, dijo Jan. También podría. No tiene sentido posponerlo. Hablando, deberían estar listos para irse. Será mejor que vaya a despedirlos. Los dos se levantaron y salieron de la oficina. Fuera del edificio del establecimiento de Bill Micree, se reunió un grupo. Dante los miró a todos. Así que supongo que esto es todo, ¿eh? Él dijo. ¿Seguro que no quieres venir?, preguntó Nerón. Dante negó con la cabeza. Estoy donde necesito estar. Pero como dije, visítanos en cualquier momento. Nerón asintió. En cuanto al cazador de demonios mayor, miró al resto del grupo. Morrison, Lady y Vergil parecían listos para partir. Por un breve momento, los gemelos se miraron, antes de llegar a un acuerdo tácito. Lo que fue en el pasado ahora debe permanecer en el pasado. Ya no había razón para continuar con su rivalidad.
Vergil desenvainó a Yamato y se preparó para atravesar dimensiones una vez más. Mientras hacía esto, Dante se volvió hacia Trish, notando que no estaba de pie con el resto del grupo. ¿Dejas algo atrás o qué? Ella sacudió su cabeza. No, en absoluto. Bueno, no a menos que me cuentes. Dante parpadeó un par de veces. Espera, ¿no estás diciendo? El más mínimo indicio de una sonrisa apareció en su rostro. Bueno, la Tierra se había vuelto un poco aburrida para mí. Hay tanto tiempo que puedo pasar sentado y escondiéndome en las sombras entre trabajos. Este lugar parece un poco más emocionante. El cazador de demonios legendario la miró fijamente durante un rato. ¿Estás seguro? La sonrisa en su rostro se volvió un poco más cálida. No soy humano, ¿recuerdas? No tengo apego a la tierra. Pero tengo una razón para estar aquí. Por un breve momento, los ojos de Dante se abrieron como platos. Ya veo. Bueno, tendremos mucho más trabajo aquí, y Devil May Cry podría necesitar algo de ayuda. Así que quédate todo el tiempo que quieras. Ella asintió y la pareja se volvió para mirar a aquellos que regresarían a la Tierra. Detrás de ellos, el grupo Remnant observó toda la interacción con curiosidad. Coco incluso decidió susurrarle a Glinda. Oye, profesor. ¿Deberías preocuparte por esos dos? Glinda recordó su conversación con Trish la noche anterior. ¿Fuiste hecho a la imagen de la madre de Dante? Más o menos. Algunas cosas se hicieron notablemente diferentes. Trish miró su propio pecho significativamente, haciendo que los ojos de Glinda la siguieran. El más leve indicio de rubor apareció en el rostro de la bruja. En realidad es increíble que él no tenga un complejo de Edipo ahora. Trish se rió. ¿Cuál sería el punto? Ella dijo. Estamos más cerca que eso de todos modos. De vuelta al presente, Glinda los miró fijamente a los dos, mientras respondía a su estudiante. No, en realidad no. Ellos dos no son lo que estás pensando. Coco frunció el ceño. Parecen bastante cercanos a mí. ¿Por qué no lo estarían? La mujer más joven siguió molestando por una respuesta, pero Glinda se negó a dar más detalles y solo dijo que Coco lo entendería cuando fuera un poco mayor. En cuanto a Vergil, desenvainó a Yamato con un movimiento suave y abrió un portal. Con algunos adioses finales, las ramas de Art y Remnant de Devil May Cry se separaron, por el momento. Capítulo 23. La reina violenta y su escudero Esperanza, vale. Valkyrie se arqueó ligeramente hacia atrás, eliminando parte de la rigidez que se había instalado. Emitió un sonido entre un suspiro y un gruñido. Estaba aburrida más allá de la comprensión. La consecuencia natural del aburrimiento para cualquier organismo inteligente es buscar la forma de disiparlo. Para los demonios, esto significaba abrazar sus instintos naturales. En otras palabras, para buscar presas, matarlas y afirmar el dominio sobre un territorio. Una vez que no quedara nadie en ese territorio para desafiar su poder, volvería el aburrimiento y el ciclo se repetiría. Como demonio con nombre, Valkyrie había sido la líder de su especie. No era ella la que llevaba el nombre de ellos, más bien era al revés. Hace 10.000 años, en una tribu de guerreras exclusivamente mujeres, había nacido un individuo con una fuerza y una destreza de combate sobresalientes. Si bien ninguno de los otros miembros de la tribu había poseído nunca la voluntad o el poder para obtener nombres para sí mismos, estaba claro que este individuo no era como ellos. Derrotando rápidamente a sus compañeros, se aventuró en el vasto desierto del mundo demoníaco, en busca de oponentes más fuertes. Pronto, se corrió la voz de un feroz guerrero de 4 brazos, empuñando una enorme espada que cortaba el metal y la carne por igual con una facilidad absurda. Liderando al resto de su tribu, se puso en pie de guerra, conquistando tierra tras tierra. Con cada enemigo que cortaba, cada gota de sangre que bebía su espada, su infamia crecía. Sin embargo, ella no conocía la paz. El anhelo en su alma permaneció, por algo que ni siquiera sabía. Eventualmente, su camino la llevó al infierno helado, Cocytus. Mientras pasaban por el lago de hielo, la fría muerte se llevó a sus seguidores uno por uno. En las montañas más allá de Cocytus, se encontró con el dios tuerto que gobernaba esa tierra. Y por primera vez en su existencia, supo que la superaban.
Aunque se parecía a un anciano, cada centímetro del antiguo dios irradiaba poder más allá de lo que ella había imaginado posible, suficiente para rivalizar incluso con un rey demonio. Mientras que sus instintos la habían instado a dar la espalda y correr, ella se había negado y se mantuvo firme. Luchó valientemente, su Zueyander atravesó a muchos lobos y sacudió las mismas montañas. Sin embargo, contra el dios tuerto, no se podía obtener ninguna victoria. Cuando ella balanceaba, él nunca estaba en el camino de su espada, como si supiera cada movimiento que haría. Cuando empujó, su lanza nunca falló, perforando carne y hueso por igual con una precisión infalible y aterradora. Eventualmente, incluso su regeneración demoníaca llegó a su límite. Mátame ahora y termina con esto. Nunca me inclinaré. Para su sorpresa, el anciano se había negado a acabar con ella. El momento de tu muerte aún no ha llegado. Vivirás, y muchos campos de batalla conocerán tu terror. Reina loca de la guerra, Valkyria te nombro. El círculo de matanza y muerte no terminará para ti, no hasta que hayas encontrado su propósito. El verdadero poder de un demonio reside en su nombre. La mayoría nunca ganó uno y, por lo tanto, siempre serían bestias sin mente, incluso si tuvieran inteligencia. Pero le habían dado uno. Con el tiempo, ese nombre llegó a ser compartido por todos los que la siguieron. Todo eso había sido hace mucho tiempo. Innumerables generaciones de humanos y demonios habían vivido y muerto en ese tiempo. Valkyria frunció el ceño. Pensar en el pasado era algo que no le gustaba. Indicaba una mente ociosa, impropia de un guerrero. Una vez más, ella gruñó. Toda esta situación era impropia de un guerrero. Hace unos días, había participado en una gloriosa batalla y destruido hordas de esos cretinos sin alma y sin vida. Su alma anhelaba más. Bañarse en la sangre de los enemigos, cortar y ser cortada por oponentes nobles y dignos. En cambio, ella estaba aquí, sentada en una roca en medio de un pueblo. ¿Dónde exactamente me equivoqué en la vida? La batalla con los Grimm había sido hace unos días. Ella y sus colegas en el Consejo de los Cinco habían destruido a las criaturas. Sin embargo, después de que terminaron, Nevan insistió en que se quedaran y ayudaran con el trabajo de reconstrucción. No hace falta decir que Valkyrie no estaba emocionada por eso. ¿Ayudar a los gusanos humanos a reconstruir su pequeño nido? ¡Qué absurdo! Absurdo o no, será mejor que lo hagas. Valkyrie toleró muchos de los insultos indirectos y no tan indirectos de Nevan por el bien de su causa más grande, pero había límites incluso para su paciencia. Antes de que la súcubo pudiera reaccionar, un puño con un guantelete dorado había salido disparado, agarrando su garganta con un agarre de hierro. Los 4 ojos de Valkyrie se entrecerraron, incluso mientras brillaban ominosamente rojos. ¿Olvidas con quién estás hablando, súcubo? No soy uno de tus esclavos. Nevan, siempre de lengua afilada, de alguna manera logró soltar un insulto incluso cuando su tráquea estaba a punto de ser aplastada. Te vendría bien 1 o 2 hombres. Tal vez finalmente te hagan relajarte un poco. Los dedos de Valkyrie se apretaron aún más. La voz de Nevan era apenas un susurro, pero de alguna manera logró pronunciar las siguientes palabras. Si me matas, Dante vendrá por ti. Valkyrie se detuvo un poco. Odín había sido un enemigo invencible. Años más tarde, conoció a otros 2 a los que no podría haber derrotado. El legendario Caballero Oscuro, Esparda, cuyas habilidades con la espada superaron incluso las suyas. Y el Príncipe de las Tinieblas, Mundus. Pero luego, había sentido el poder de Dante, y lo sabía con certeza. Él era más fuerte que los 3. Pero, de nuevo, muerte gloriosa en batalla, contra un oponente más fuerte. ¿Qué cosa mejor podría haber? Tal vez debería terminar con la vida de Nevan, solo para que Dante la enfrente. Los músculos de su brazo se tensaron, incluso cuando su corazón se aceleró por la emoción. Nevan sintió el cambio en su energía y sus ojos se abrieron como platos. Ella había estado reuniendo su propio poder por un tiempo. Si atacaba con todo a la vez, podría ser suficiente para obligar a Valkyrie a soltarla. Después de eso, tendría que huir. Ella era una súcubo, su verdadero poder estaba en otra parte. Por otro lado, Valkyrie nació para la batalla. El combate directo con ella era un suicidio. Justo cuando estaba a punto de soltar un rayo, los dedos que le apretaban la garganta se soltaron.
Inmediatamente, Nevan retrocedió, tosiendo mientras trataba de recuperar el aliento. ¿Por qué perdonarme? Ella preguntó. En verdad, la propia Valkyrie no estaba completamente segura de por qué lo había hecho. Había vivido durante esa hora, peleando más batallas de las que podía recordar. Sin embargo, en todo ese tiempo, aún no lo había encontrado. A propósito, la razón de todas sus batallas. Lo más cerca que había estado de ello fue una agitación en su corazón cuando conoció a Esparda. Tal vez si hubiera podido ir con él cuando se enfrentó a Mundus, negó con la cabeza. El pasado se había ido. Pensar en eso ahora no tenía sentido. Esparda se había ido ahora, más allá del alcance de cualquiera. Pero su hijo estaba justo aquí. Todos estos milenios de lucha no le habían traído la paz, ni habían cambiado nada para mejor de los demonios. Lo que Nevan sugirió fue un anatema para el camino del demonio. Sin embargo, era nuevo. Curiosidad, respondió la reina Berserker. ¿Qué es la humanidad de todos modos? Ella apretó el puño. Dante es solo medio demonio. Sin embargo, es mucho más poderoso que nosotros, aunque seamos de pura sangre. Los humanos son frágiles. Cobardes. Pero, sobre todo, son desleales y débiles. Huyen a la primera vista del peligro y abandonan unos a otros para salvarse a sí mismos. Supuestos amantes y hermanos, abandonándose cuando les conviene. ¿Cómo es posible que la presencia de la humanidad pueda dar algún tipo de fuerza? Nevan, cuya curación acelerada había reparado su carne dañada, se frotó la garganta ligeramente. Las palabras de Valkyrie habían tocado una fibra sensible para ella. Una imagen brilló en su cabeza de Dante con, esa miserable, maldita puta. Ella debería ser la que esté a su lado, no Godwitch. Sin embargo, sus intentos de separarlos a los dos habían fallado. No solo eso, Godwitch había visto a través de ellos, visto más allá del exterior demoníaco de Dante, a quien realmente era. Y. Estaba el hecho de que Dante la había elegido. Al igual que Esparda había elegido a un humano, hace mucho tiempo. Nevan no entendía por qué. Pero reconoció que había algo en los humanos que no había sido capaz de comprender. Si tienes tantas ganas de averiguarlo, dijo, entonces obsérvalos. Habla con ellos. Vive entre ellos. Los ojos de la reina violenta se abrieron con curiosidad. Oh. ¿Y qué encontraré si lo hago? Nevan se encogió de hombros. ¿Quién sabe? Si encuentras la respuesta a tu pregunta, házmelo saber. Yo también tengo curiosidad. Pero mientras tanto, no les hagas daño. Deshará todo el trabajo que hemos hecho hasta ahora. Valkyrie salió de su ensimismamiento. Por desagradable que fuera, estaba atrapada aquí por ahora. Con su ayuda y la de los otros miembros del consejo, la reconstrucción tomó solo 2 días. Las cosas habían vuelto más o menos a la normalidad para los humanos, hasta donde ella podía ver. O tan normales como podrían ser con 5 demonios, viviendo en su asentamiento con ellos, en cualquier caso. Al mirar por encima, vio a un grupo de gente del pueblo que pasaba por su negocio. Hicieron una reverencia mientras caminaban a toda prisa. Valkyrie puso los ojos en blanco. Si bien estaban siendo tratados más o menos como salvadores, la mayoría de los humanos todavía les tenían miedo. Por regla general, les daban a los 5 un amplio margen, en particular a Malevar y a ella misma. Al menos podía simpatizar con ellos por evitar lo primero. Malevar la serpiente era famosa por su astucia. Bajo circunstancias normales, ella lo derribaría tan pronto como sus caminos se cruzaran. Pero por ahora, eran aliados, a regañadientes. Lo que en realidad la llevó de vuelta a la razón por la que se sintió levemente irritada cuando la gente del pueblo la evitaba. ¿Realmente la estaban poniendo al mismo nivel que esa maldita serpiente? En primer lugar, no tenía ningún interés en matarlos. Eran demasiado débiles para dar una buena pelea. Como era de esperar, Nevan era bastante popular, especialmente entre los hombres. Sin ninguna razón en particular, Valkyrie golpeó la piedra en la que estaba sentada con un dedo, un poco más fuerte de lo que quería, causando que apareciera una grieta en ella. Definitivamente no estaba celosa de la atención que estaba recibiendo la súcubo. Eso sería absurdo. Lo que en realidad la llevó de vuelta a la razón por la que se sintió levemente irritada cuando la gente del pueblo la evitaba. ¿Realmente la estaban poniendo al mismo nivel que esa maldita serpiente?
En primer lugar, no tenía ningún interés en matarlos. Eran demasiado débiles para dar una buena pelea. Como era de esperar, Nevan era bastante popular, especialmente entre los hombres. Sin ninguna razón en particular, Valkyrie golpeó la piedra en la que estaba sentada con un dedo, un poco más fuerte de lo que quería, causando que apareciera una grieta en ella. Definitivamente no estaba celosa de la atención que estaba recibiendo la súcubo. Eso sería absurdo. Lo que en realidad la llevó de vuelta a la razón por la que se sintió levemente irritada cuando la gente del pueblo la evitaba. ¿Realmente la estaban poniendo al mismo nivel que esa maldita serpiente? En primer lugar, no tenía ningún interés en matarlos. Eran demasiado débiles para dar una buena pelea. Como era de esperar, Nevan era bastante popular, especialmente entre los hombres. Sin ninguna razón en particular, Valkyrie golpeó la piedra en la que estaba sentada con un dedo, un poco más fuerte de lo que quería, causando que apareciera una grieta en ella. Definitivamente no estaba celosa de la atención que estaba recibiendo la súcubo. Eso sería absurdo. Sin ninguna razón en particular, Valkyrie golpeó la piedra en la que estaba sentada con un dedo, un poco más fuerte de lo que quería, causando que apareciera una grieta en ella. Definitivamente no estaba celosa de la atención que estaba recibiendo la súcubo. Eso sería absurdo. Sin ninguna razón en particular, Valkyrie golpeó la piedra en la que estaba sentada con un dedo, un poco más fuerte de lo que quería, causando que apareciera una grieta en ella. Definitivamente no estaba celosa de la atención que estaba recibiendo la súcubo. Eso sería absurdo. Iris era la menos intimidante de los 5 físicamente, lo que significaba que al menos algunos de los humanos ocasionalmente también conversaban con ella. Extrañamente, era el gigante imponente, Atlas, a quien se acercaba con más frecuencia. Por alguna razón, los humanos no le tenían miedo, y sus hijos a menudo jugaban con él subiéndose a sus hombros. Al propio Atlas no parecía importarle nada de esto. Lo que significaba que, Valkyrie era en realidad el miembro menos popular de los 5, salvo Malevar. Absurdo. Si hubiera hecho las cosas de la manera habitual, esto no habría sucedido. La forma normal es conquistar el lugar y que todos la reconozcan como líder. Los guerreros eran respetados por sus hazañas en la batalla. Si la gente del pueblo la hubiera visto pelear de primera mano, habrían sabido tratarla con la deferencia adecuada. Espera un segundo. ¿No habían estado grabando todo? La gente del pueblo la había visto pelear, en sus pantallas. Eso significaba que los otros miembros de la camarilla la habían eclipsado en el campo de batalla. Imposible. Simplemente no podía ser. Pero tal vez, se había estado conteniendo inconscientemente. Ella lo había hecho, ¿no? Cuando su mente comenzó a pensar demasiado, repitiendo cada movimiento que había hecho durante la pelea y analizando lo que podría haber hecho mejor, no se dio cuenta de que cierto humano la estaba mirando. Dicho humano estaba mirando a la vuelta de la esquina de un granero detrás del cual se escondía. Tragó saliva, nervioso. En la pantalla era una cosa, o desde la seguridad de una multitud. Pero verla en persona esto era completamente diferente. Aún así, estaba bastante lejos. No solo eso, apenas podía verla, ya que estaba detrás de ella, y sus alas, incluso cuando estaban plegadas, cubrían la mayor parte de ella desde este ángulo. Sus ojos se dirigieron a otro edificio a unos metros de distancia. Si pudiera ponerse detrás de eso, podría tener una mejor vista de ella desde un lado. Una vez más, tragó saliva. ¿Podría realmente llegar allí sin ser visto? Ella no se había movido en un tiempo. Quizás estaba perdida en sus pensamientos. No. Sacudió la cabeza. Había visto las imágenes de ella. Llamarla increíblemente hábil sería quedarse corto. Los cazadores profesionales que a veces acudían a Opero podían oír a la gente que se les acercaba por detrás, incluso a varios metros de distancia. Y ella estaba en un nivel completamente diferente incluso en comparación con ellos. No había forma de que evitara ser detectado. Pero aún así, quería al menos ver su rostro. Ella estaba de su lado, ¿verdad? Antes de que pudiera convencerse a sí mismo de no hacerlo, ella salió corriendo de su escondite y se colocó detrás del otro edificio. Lo logré. Justo cuando se estaba felicitando a sí mismo, se asomó desde detrás de la esquina para ver que ella ya no estaba allí. ¿Qué?
Tienes algo de valor tratando de acercarte a mí por detrás, humano. Su corazón casi saltó a su boca. Dando la vuelta, encontró al demonio de pie justo detrás de él. ¡Uah! Tropezando, cayó hacia atrás en estado de shock. Con el corazón latiendo como un bombo, miró al demonio. Era cierto. Este era de hecho un aspecto mejor. De hecho, era mejor de lo que podía haber soñado. Ella estaba justo frente a él. No en una pantalla, sino en persona, y más cerca de ella de lo que se hubiera atrevido a estar. De repente, se dio cuenta de lo imponente que era. Debía medir 7 o incluso 2,5 metros de altura, superando a cualquier ser humano que hubiera visto en su vida. Su figura era inequívocamente femenina, con sus suaves curvas y su ágil gracia. Sin embargo, estaba lejos de ser delicado. Sus poderosos músculos estaban a la vista. Sus 4 brazos eran delgados y tensos, mientras que sus muslos eran lo suficientemente gruesos como para triturar piedra. La mayor parte de su torso, junto con sus antebrazos, manos, espinillas y pies estaban cubiertos por una armadura dorada que milagrosamente parecía fusionarse con su carne, como si hubiera crecido fuera de ella. Su cabello, igualmente dorado, en realidad quemó ligeramente, chispas ocasionales saltando de él. Dobladas en su espalda había 4 alas. El hecho de que ella tuviera 2 pares de ojos fue desconcertante al principio, pero a pesar de eso, se encontró pensando que no era nada desagradable. El llamado Nevan era atractivo, pero Valkyrie lo describiría como hermoso. Una vez más, tragó saliva. Congelado en su lugar, no podía obligarse a moverse. Los ojos de la demonio se entrecerraron ligeramente. Al principio, temió que fuera por molestia, pero un momento después, se dio cuenta de que era por confusión. El hecho de que ella tuviera 4 ojos dificultaba leer sus expresiones. Permaneces en silencio, humano, pero puedo escuchar tu corazón. Ella lo miró fijamente durante un rato, como si fuera un rompecabezas que estaba tratando de resolver. Te acercaste a mí por detrás, ¿podría ser que planeabas atacarme? El rostro del chico palideció de inmediato. De alguna manera, encontró su voz, sacudiendo frenéticamente la cabeza mientras levantaba las manos para mostrar que no pretendía hacer daño. ¡No! Para nada. Solo quería verte, eso es todo, espetó. Fue solo después de haber hablado que se dio cuenta de lo que acababa de decir. La diablesa observó cómo las mejillas bronceadas del chico se ponían rojas, sus ojos se agrandaban mientras luchaba por mantener el contacto visual con ella. Era difícil para ella estimar las edades de los humanos, no siendo ella misma una. Esto se vio agravado por el hecho de que ella era lo suficientemente mayor como para que incluso el más viejo de los humanos no fuera más que un mozalbete para ella. Tenía una idea general de que este era mayor que un niño según el cálculo de los humanos, pero no un hombre adulto. Entonces, de todos los humanos, el que se atrevió a acercarse a ella fue este joven. ¿Por qué? Ella preguntó. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué deseas verme? Para ella, era una pregunta perfectamente normal, que no debía interpretarse de otra manera que en su sentido literal. Sin embargo, ella desconocía las emociones humanas y el significado que sus palabras podrían tener para el niño. Por lo tanto, se sorprendió al ver que su rostro se puso aún más rojo. A pesar de esto, hizo todo lo posible para responder tan honestamente como se atrevió. Yo vi los vídeos de la batalla. Eres increíblemente fuerte. No he visto ningún cazador Grimm que pudiera hacer el tipo de cosas que tú hiciste. Así que, supongo que solo quería verte de cerca. Al menos una vez. Oportunamente, su respuesta terminó siendo algo que llegó al guerrero demonio. La comprensión entró en sus ojos y asintió levemente. Ya veo. Querías presentar los debidos respetos al guerrero más fuerte. Puede que todavía haya esperanza para tu especie. El chico estuvo a punto de corregirla, pero se detuvo. Ella había malinterpretado un poco su significado, pero tal vez eso fue lo mejor. Sin embargo, no tuvo mucho tiempo para pensar en ello. ¿Cuál es tu nombre? Recordando sus modales, el niño se puso de pie e inclinó la cabeza. Oh, soy Oscar. Oscar Pine. Trabajo como peón aquí. El cultivo de alimentos, la demonio pareció reflexionar sobre esto por un momento. Para un humano, esa es una profesión tan noble como cualquier otra, supongo. Oscar luchó un poco, pero logró pronunciar sus siguientes palabras. ¿Cuál es tu nombre?
La diablesa le dirigió una mirada regia. Soy Valkyria, soberana de la Sala de los Muertos. Salón de los Muertos, repitió Oscar, incluso mientras la miraba con asombro. Al no estar familiarizado con los demonios o sus cuentos e historia, asumió que era un título figurativo dado a alguna orden de élite de demonios, tal vez de alguna manera un equivalente de lo que podría ser una orden especial de cazadores en Remnant. Pero, de nuevo, no tenía tiempo para pensar en ello. Valkyrie ya se había dado la vuelta y comenzado a alejarse. Después de dar unos pasos, se detuvo y se dio la vuelta, con una mirada molesta en su rostro. ¿Y bien? ¿Por qué estás parado ahí? ¿Qué quieres decir? Valkyrie lo miró como si mirara a una niña que no entendía lo más básico, que, para ser justos, lo era, dado su punto de vista. Te presentaste para ofrecer tus servicios como escudero, ¿no es así? En el mundo demoníaco, era costumbre que los residentes vencidos de un territorio se presentaran por su propia voluntad y ofrecieran su lealtad al conquistador. Si bien obviamente habían hecho las cosas un poco diferentes aquí, a Valkyrie le parecía perfectamente lógico que, dado que ella era la más fuerte de los 5 en el campo de batalla, los humanos estarían dispuestos a servirla. Oscar parpadeó un par de veces, rápidamente. No había planeado convertirse en su escudero. Dicho esto, estaba aterrorizado de explicárselo a ella. Esa espada dorada suya era más alta que todo su cuerpo, y parecía que pesaba al menos 10 veces más. En otras palabras, no tenía intención de estar en el extremo receptor de un golpe de él. Pero lo que era aún más aterrador era que una parte de él no estaba asustada en absoluto, sino regocijada. Desde el principio, la reina violenta del campo de batalla lo había cautivado cuando vio las imágenes. Sin duda, todos los 5 eran increíblemente poderosos, y sus hazañas en combate eran tan fascinantes como aterradoras. Pero entre ellos, por alguna razón, ella se había destacado. Al principio, al ver a estos seres alienígenas masacrar a los Grimm, no tenía idea de qué esperar. Pero cuando dijeron que estaban aquí para protegerlos, sintió curiosidad. Todos estos pensamientos tardaron menos de un segundo en pasar por la cabeza de Oscar, pero de alguna manera, se sintió como una eternidad. Los ojos de Valkyrie parecían a punto de entrecerrarse por la molestia. Ese sí, lo hice, dijo el chico en voz alta. En el momento en que dijo esas palabras, su corazón se aceleró. No tenía ni idea de en qué se había metido, pero ya era demasiado tarde para echarse atrás. Bueno, date prisa entonces. No toleraré la pereza. Ese sí. Oscar se apresuró a seguirle el paso, incluso cuando ella comenzó a caminar a grandes zancadas. Juntos, los dos caminaron más hacia la ciudad. Entonces, ¿dónde es que tu pueblo sirve la mejor comida? ¿O, te refieres a una posada? Conozco exactamente el lugar. Capítulo 24. Dante aterrizó suavemente en la azotea. Mientras deshacía su transformación de diablo, sus escamas, cuernos y alas desaparecieron en chispas ardientes. Una mirada rápida a su alrededor reveló que nadie estaba al tanto de su presencia. La mayoría de los edificios en un radio de 5 millas estaban prácticamente vacíos. Los pocos individuos que había en ellos no se movían, y por su olor, Dante se arriesgó a adivinar que lo más probable era que fueran ocupantes ilegales. Eso a su vez tenía sentido. Estaba en la parte menos próspera de la ciudad. Los bloques vecinos eran en su mayoría edificios en ruinas y en ruinas que estaban atrapados en un infierno de desarrollo, lo que significa que no podían usarse legalmente para ningún propósito, lo que los convertía en un lugar de refugio para las personas sin hogar. A Dante le recordaron las luces de neón rojas y la música a todo volumen, las imágenes y los sonidos de los distritos en los que él mismo había crecido, e incluso aquel en el que había instalado la sucursal de la tierra de la agencia de Bill Micree. Si bien ese era un mundo separado, no era tan diferente del lugar donde ahora se encontraba. Supongo que Vale no es todo sol, gravamen y arcoíris, ¿eh? Caminando hacia el borde del techo, centró su atención en el edificio vecino. En su interior, en la planta baja, se encontraba un individuo cuyo olor destacaba entre los demás de la zona. Olía a perfume, café y hojas quemadas. Y nerviosismo. Supongo que la confianza no duró mucho, ¿eh? O bien. No tenía sentido hacerla esperar. Bajó del techo, aterrizando silenciosamente en el suelo.
Subiendo a la puerta principal, llamó, notando mentalmente que al menos ella no había elegido un almacén esta vez. Se acercaron pasos apresurados, y un momento después, la puerta se abrió, revelando a Cinder Falle, que por lo general era engreída, excepto que le faltaba su habitual arrogancia. Sus ojos se abrieron un poco mientras lo miraba, y él notó que ella inconscientemente dio medio paso hacia atrás. El nerviosismo que la había sentido emanar antes se multiplicó, convirtiéndose en miedo. Era una reacción que había visto algunas veces antes en su vida, siempre de aquellos que habían visto su verdadero yo. Cinder también lo había visto, aunque solo indirectamente, en forma de imágenes de video. Estaba claro, sin embargo, que el aire entre ellos había cambiado para siempre. Ya no podía mantener la fachada de confianza y poder, de sostener las cartas. Algo que la vida de Cinder había inculcado en ella era el respeto por el poder. Probablemente era lo único que ella respetaba. Sin siquiera quererlo, descubrió que bajaba la cabeza. Dante lo vio de inmediato. Toda una vida lidiando con monstruos reales y con aquellos nacidos en piel humana le había dado una excelente habilidad para ver el verdadero carácter de uno. Sabía que Cinder tenía poca consideración por la vida o por aquellos más débiles que ella. Ella era astuta y traicionera también. Sin embargo, le incomodó verla inclinándose ante él. Hacía mucho tiempo que había tomado una decisión. Viviría entre los humanos, como un humano. Y eso significaba tratar a los demás y ser tratado como tal. Guárdalo, dijo en voz alta. Besar traseros no te llevará a ninguna parte conmigo. Cinder parpadeó varias veces rápidamente. No se había dado cuenta de lo que estaba haciendo hasta que él se lo señaló. Sin saber otra forma de reaccionar, simplemente asintió. Sus miradas se encontraron brevemente. Si bien estaba un poco más tranquila que antes, el miedo aún no había desaparecido. Probablemente nunca lo haría. Dante apartó la mirada, rompiendo el contacto visual. Esta fue una de las razones por las que no disparó frente a la gente. Pero, de nuevo, esto era Remnant, no Earth. Había quienes realmente les gustaba ese lado de él aquí. Dejando a un lado los pensamientos de Glinda Godwitz por el momento, decidió concentrarse en la tarea que tenía entre manos. Entonces, esta mujer en la torre. ¿Dónde vive? Preguntó. Su nombre es Salem, respondió Cinder, contenta por la distracción. Ella es la gobernante de la Tierra de las Tinieblas, y ahí es a donde vamos. ¿Tierra de la Oscuridad, eh? Es un continente en sí mismo, aparte de los 4 reinos. Dante silbó. ¿Todo un continente, eh? Ese es un gran lugar para gobernar. ¿Me estás diciendo que esta persona de Salem no está satisfecha con todo eso? Cinder negó con la cabeza. Su guerra contra los reinos no tiene nada que ver con la tierra o el dominio sobre las personas. Las cejas de Dante se elevaron. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? Sería mejor si lo escucharas de ella en lugar de mí. Dante se encogió de hombros. Muy bien. Entonces, ¿cómo llegamos a esta tierra de la oscuridad? La tecnología de navegación falla a medida que nos acercamos al continente, lo que significa que los Bullets no pueden volar allí. Los únicos que pueden encontrar el camino allí son los Grimm. Como tal, Salem ha considerado adecuado organizar el transporte para nosotros. Está esperando fuera de la ciudad. ¿Fuera de la ciudad, eh? Estaba claro por la explicación de Cinder exactamente a dónde iba esto. Bueno, guía el camino, entonces. Los dos atravesaron el distrito y pasaron las afueras hasta que cruzaron el muro y se encontraron en el desierto más allá. Aquí, rodeados de vastos campos abiertos y árboles, esperaban. Unos segundos después, Dante escuchó el aleteo distante de las alas. Mirando hacia arriba, vio un gran pájaro negro volando en su dirección. Mientras miraba, el Nevermore comenzó a deslizarse, descendiendo cada vez más, hasta que finalmente aterrizó a unos metros de ellos. Chilló con fuerza. Ignorando el ruido, Cinder se acercó. El pájaro bajó el cuello y ella colocó sus manos sobre él, preparándose mientras subía. Dante se rió entre dientes. Transporte. Correcto. Esta es la única forma de llegar al continente, dijo Cinder, mirándolo con incertidumbre. Ya le había informado a Salem que vendría el conocido como Dante. Estaba más ansiosa por conocerlo de lo que Cinder podía pensar.
Si él se negara ahora, toda su ira probablemente caería sobre ella. Dante, sin embargo, no tenía tales planes. Aunque, tampoco tenía absolutamente ningún plan de montar el pájaro sin vida. Cinder ya había visto su otro lado, así que no tenía mucho sentido ocultárselo. Un rayo rojo cayó desde los cielos y Dante se transformó en su estado de Vil Trigger. El Nevermore se echó hacia atrás con miedo, chillando de nuevo. Cinder luchó por quedarse, aferrándose a su cuello con fuerza. Podía sentir las gotas de sudor rodando por su cuello. El metraje era una cosa, pero al verlo en esta forma en persona, lo supo al instante. Era poderoso más allá de la imaginación. No puedo decir que haya hecho ningún vuelo de larga distancia antes, dijo. Su voz se distorsionó, resonando levemente. Pero hay una primera vez para todo. Muestra el camino. Yo te seguiré. Cinder no entendió a qué se refería, hasta que lo que había asumido antes como una versión orgánica de su chaqueta se desplegó y se extendió mientras él saltaba, revelándose como alas. Ella casi se rió levemente. Por supuesto. Él también puede volar. Ni siquiera debería sorprenderla en este punto. Probablemente no había nada de lo que Dante no fuera capaz. Está bien entonces, dijo ella. Una palmada en el cuello del Nevermore hizo que chillara una vez más antes de que tomara el aire, batiendo sus alas rápidamente mientras se dirigía a la tierra de la oscuridad. Dante lo siguió. Tenía que volar significativamente más lento de lo que normalmente lo hacía, pero bueno, siempre y cuando estuviera progresando, ¿verdad? Aún así, parecía que tomaría un tiempo antes de que llegara a su destino. Se preguntó si los demás estarían bien mientras tanto. Bueno, Glinda está allí. Y en caso de que surja algo realmente importante, Trish también está allí. Así es, Trish estaba allí. ¿Por qué siento que debería estar más preocupado? Ozpin miró los informes en su escritorio, sus ojos se movieron entre ellos y la pantalla, donde se reproducían imágenes del incidente de Opero y la posterior declaración pública. Exhaló pesadamente. En ese momento, le había permitido a Dante el control exclusivo sobre la situación del demonio. Esa decisión bien pudo haber sido un error. Sin embargo, no era como si tuviera muchas opciones. Las imágenes hablan por sí solas. Un cazador potenciado por aura era varias veces más poderoso que un humano que no había desbloqueado su aura. Con la adición de técnicas específicas para enfocar el aura, junto con semblanzas, armas y habilidades de combate, las capacidades de combate efectivas de un cazador podrían igualar las de decenas de soldados regulares. Sin embargo, incluso con todo eso, la gran mayoría de los cazadores necesitaban tácticas, números y trabajo en equipo para derrotar a Grimm de alto nivel. Los propios Grimm venían en variedades. Al igual que un ejército humano, había varias piezas, cada una con su propio lugar en el tablero. Entre ellos se encontraban los Grimm de clase pesada y superpesada, Nevermores, Goliaths, Deathstalkers, y criaturas incluso más grandes que ellos. Los Grimm más poderosos eran calamidades. Su presencia significaba la destrucción completa de una ciudad, sino de todo un reino. Y luego, estaban los demonios. Incluso si Ozpin cerraba los ojos, podía ver vívidamente las imágenes. La fuerza atacante, liderada por cientos y cientos de Beowulfes que corrieron por delante de los demás usando su velocidad superior. Pero fueron seguidos de cerca por todo un batallón de Goliath. Esta no era una manada u horda común, era un ejército, creado específicamente para acabar con un asentamiento completo. Para enfrentarse a ese ejército, un demonio singular se había adelantado. Su marco era enorme. Ozpin estimó que su altura superaba los 6 metros. Todo su cuerpo parecía estar hecho de roca sólida. Con cada paso que daba, el suelo se resquebrajaba. Posicionándose para hacer frente a la fuerza que se acercaba, la forma del titán había cambiado. Mientras sostenía sus dos enormes brazos extendidos al frente, sus dedos de piedra se habían deslizado y sus palmas se habían abierto, incluso cuando sus antebrazos se habían dividido en secciones, reorganizándose. Ozpin tardó unos segundos en darse cuenta de que sus brazos se habían convertido en cañones. Esa no había sido la parte aterradora. Después de todo, Remnant tenía mucho armamento pesado, y los cazadores armados con juegos de rol o ametralladoras no eran raros. Excepto que el extraño cuerpo de roca del titán no había disparado balas, granadas o cualquier implemento de guerra hecho por el hombre.
Lo que se había liberado era una explosión de energía pura tan brillante que toda la pantalla se había vuelto naranja por un momento. Cuando las cámaras se ajustaron un poco al aumento masivo de la luz, lo que apareció a la vista fue una escena de destrucción tan fácil que Ozpin sintió temporalmente una disonancia cognitiva. Los rayos gemelos de la muerte habían atravesado toda la horda que avanzaba en línea recta, tan fácilmente como un cuchillo en llamas a través de la mantequilla. Cualquier Grimm lo suficientemente desafortunado como para haber estado en su camino simplemente fue eliminado. Ni siquiera había quedado el humo negro y el polvo habituales. Esa no había sido la parte aterradora. No, eso había venido justo después. Cuando los brazos del gigante volvieron a la normalidad, otro de los demonios entró en el cuadro y las cámaras lograron captar lo que le había dicho al titán. Necesitas superar tu hábito de contenerte, Atlas. Este demonio tenía la forma de una mujer atlética, grande y poderosa. En lugar de 2 brazos, tenía 4. Se están acercando, había respondido Atlas. Desde aquí, debemos enfrentarlos de cerca. La mujer había extendido una mano hacia un lado y en ella había aparecido un Zueyander dorado. Bien. Eso fue todo lo que había dicho antes de saltar a la refriega. La fuerza de su paso inicial había causado un cráter en el suelo, aplastando la roca en un radio de 3 metros y propulsándola instantáneamente fuera de la vista de la cámara. Para cuando la alcanzó, había despejado la milla de distancia y alcanzado a la horda de Grimm. Era como ver los viejos cuentos y leyendas cobrar vida frente a los ojos de uno. Cada golpe de la hoja dorada cortó a decenas de Grimm. La mera presión del aire cortó a los enemigos a metros de ella. En cuanto a los que realmente fueron golpeados por la espada, fueron hechos añicos. Uno de los Goliath cargó contra ella y, en lugar de esquivarlo, retrocedió y le dio un cabezazo, aplastándolo como un panqueque contra el suelo. Cuando un Nevermore pasó volando por encima de su cabeza, disparándole sus plumas, ella saltó, volteó y aterrizó sobre su espalda. Agarrando ambas alas con 2 de sus brazos, las arrancó limpiamente, mientras clavaba sus otros 2 brazos directamente en su espalda. Ozpin se estremeció levemente cuando sacó toda la columna vertebral del Grimm aviar, con el cráneo con pico aún unido. Sin perder el ritmo, saltó de nuevo y arrojó la columna vertebral hacia abajo como una lanza de hueso. El nunca más todavía en el aire, la espadachina demonio se flexionó, levantó un brazo hacia arriba y rugió una orden. Empalar. Ante su palabra, miles y miles de lanzas se levantaron del suelo, aparentemente de la nada, con sus hojas doradas, como su propia espada. De repente, una sección completa del campo de batalla se había convertido en un campo de ejecución, cada Grimm en él atravesado brutalmente por las implacables lanzas. Como si eso no fuera suficiente, el titán Atlas, que también había entrado en el fragor de la pelea, hundió las manos en el suelo y arrancó toda esa sección, volteándola como si fuera una tortilla. Era como si una isla hubiera sido arrojada al cielo. Dándose la vuelta, cayó sobre más de los Grimm, lanzas primero. Mientras todo esto sucedía, otras cámaras habían captado la acción en otras partes del campo. Ozpin reconoció a la mujer de piel verde que había venido a Beacon antes, Nevan. Excepto que su expresión no se parecía en nada a la sonrisa seductora que había llevado entonces. Su rostro estaba torcido por la furia, mostrando sus afilados colmillos. La parte inferior de su cuerpo estaba completamente cubierta por pura oscuridad, que se hizo más y más grande, hasta que la elevó muy por encima del campo de batalla. Desde allí, lanzó relámpagos que quemaron todo lo que entraron en contacto, ya sea Grimm, roca, tierra o madera. Ozpin se dio cuenta con retraso de que toda la masa de oscuridad en realidad se estaba retorciendo porque estaba compuesta de muchas piezas pequeñas. Por voluntad de Nevan, esas piezas se liberaron. Grimm del tamaño de casas murió en una agonía insoportable, devorado vivo por un mar de murciélagos sedientos de sangre. En otro lugar, había aparecido una serpiente gigantesca. Las cámaras captaron una voz, cantando en un idioma desconocido. Momentos después, Grimm de todo tipo, enormes ciempiés, insectos, Deathstalkers, ursas, nevermores, todos comenzaron a hacerse pedazos unos a otros. Ozpin no podía creerlo. Tenían a alguien capaz de anular el control mental de Salem. En cuanto a los sobrevivientes de la violencia de Grimm on Grimm, la serpiente recitó otro hechizo y se corroyeron espontáneamente, sus cuerpos se desprendieron.
El demonio serpiente se rió a carcajadas, claramente disfrutando de su obra. Incluso el aspecto menos imponente y amenazador de los 5, una mujer esbelta con cuernos de venado que le salían de la cabeza y un cuerpo negro azabache, se estaba abriendo paso entre la horda. Se movía con una agilidad increíble, retorciéndose y saltando de Grim a Grim, mientras los apuñalaba y cortaba brutalmente con un par de cuchillos gemelos hechos de energía. De vez en cuando, espadas fantasmas aparecían a su alrededor, que disparaban automáticamente hacia los enemigos, sin perder nunca su objetivo. Ozpin abrió los ojos. Según su estimación aproximada, cada miembro de los 5 era un poder de guerra capaz de destruir un reino por sí solo. Lo aterrador era que no sabía si ese era el alcance de su poder. Y peor aún, no tenía idea de cuáles eran sus intenciones. Después de todo, habían protegido a Overou de una destrucción segura. Incluso habían permitido que los equipos de noticias se les acercaran y les hicieran preguntas, aprovechando la oportunidad para entregar el mensaje que ahora se había convertido en el tema de conversación de todo Vale. Somos el Consejo de los 5, y representamos al único y verdadero Rey Demonio. Es decir, había alguien por ahí incluso más poderoso que ellos. Y por supuesto, también estaba Dante. Dada su verdadera naturaleza, era muy probable que estuviera conectado con ellos. Esto fue respaldado aún más por el hecho de que Nevan ya lo conocía. Ozpin apagó la computadora, se echó hacia atrás y suspiró. Las cosas se movían rápido, más rápido de lo que lo habían hecho en cientos de años. No solo eso, se dirigían en direcciones que él ni siquiera sabía que eran posibles. La llegada de los demonios, que poseían un poder a la par de los dioses, lo cambió todo. Lo que originalmente había planeado hacer en el transcurso de muchos siglos más ahora debe hacerse en meses, semanas, días. Ordenando sus pensamientos con cuidado, volvió a encender la computadora y se puso en contacto con sus asociados. En las pantallas alrededor de la oficina, aparecieron los rostros de los directores de las otras academias de cazadores. Supongo que todos están al tanto de la situación, dijo Ozpin sin preámbulos. Eso somos. Asegúrate de que las reliquias estén bien protegidas. Aumenta la seguridad y prepárate para moverlas. Moverlos. Seguramente no puedes estar pensando en, sí. Pero no los saques de sus bóvedas todavía. No debemos dejar que ni uno solo se nos escape de las manos. Espera hasta que haya completado los preparativos. Solo cuando estemos completamente listos los reuniremos a todos. Solo tener una oportunidad en esto. Es imperativo que no fallemos. Comprendido. Con eso, la transmisión terminó. Ese era un aspecto del plan. Érase una vez, Ozpin habría dicho que era el aspecto más importante. Después de todo su trabajo durante todos estos siglos había sido preparar a la gente de Remnant para recibir a los gemelos nuevamente. Ahora, sin embargo, las cosas habían cambiado. Si bien convocarlos de regreso seguía siendo el objetivo, y uno que debía lograrse rápidamente, antes de que las cosas se salieran de control, había otros frentes que también debían manejarse. Entre ellos destacaban todos los asuntos relacionados con cierto cazador de demonios vestido de rojo. Ir directamente contra Dante era un suicidio. Fue una batalla imposible de ganar, al menos hasta que llegaron los mellizos. Mientras tanto, la esperanza de Ozpin era contar con la humanidad de Dante, y explotarla como una debilidad. Y para hacerlo, tendría que apuntar a los que están cerca de él. Por supuesto, varias de esas personas también eran importantes para sus planes por otras razones. Por eso había llamado a ciertas personas hoy, como era de esperar, el ascensor emitió un pitido un momento después, anunciando la llegada del carruaje. Las puertas se abrieron y sus visitantes entraron. La nariz de Ozpin fue asaltada por el olor a alcohol que perduraba alrededor de su mejor agente encubierto. Crow Branwen caminó hacia adelante con pasos rápidos, la expresión en su rostro era de ira en lugar de la molestia cansada habitual. Será mejor que tengas una buena explicación para todo lo que he oído, Oz. Tampoco fue el único. El individuo que estaba a su lado ni siquiera le dedicó una mirada, lo cual fue increíble, pues era bien sabido que ella lo despreciaba con vehemencia. En esta ocasión, sin embargo, su atención se centró por completo en el mago. ¿Explicación? Dudo que alguna sea suficiente, director, dijo Winterschne. Sin embargo, exijo uno. Ozpin levantó las manos en un gesto de paz.
Todo esto era parte de su plan. Necesitaba que tuvieran esta ira, para poder hacer que la dirigieran a los objetivos correctos. Me disculpo, dijo. La situación ha llegado a esto debido a ciertos errores en mi juicio. Sin embargo, dadas las circunstancias, mis opciones eran limitadas. Incluso me atrevería a decir que este fue el resultado menos dañino. Crow se inclinó hacia adelante y golpeó el escritorio con el puño. ¿Menos dañino? ¿Menos dañino? ¿Has visto las noticias? Demonios corriendo. Malditos demonios reales, sacados directamente de los libros de cuentos. Arrojando trenes al cielo, acabando con ejércitos enteros de Grimm como si no fuera nada y sacando a los estudiantes de la escuela. Dijo. Sobre eso, se suponía que debías cuidarlos, Oz. No dejarlos escapar persiguiendo a un monstruo real. Ozpin cerró los ojos. Como dije, cometí algunos errores. El conocido como Dante es de hecho un demonio. Sin embargo, también posee humanidad. Invierno se burló. ¿La humanidad? ¿Esa cosa? Este no es el momento para bromas. Recuerda, dijo Ozpin. Salvó una ciudad de los Grimm. También salvó a los estudiantes de Beacon varias veces. El peligro aquí no es lo que piensas. Dante no es un monstruo fuera de control. Gruñó Crow. Así que deberíamos enrollar la alfombra roja para él otra vez. ¿Es eso todo? No es así, respondió Ozpin. Si bien no está fuera de control, no se equivoquen al respecto. Es un monstruo. Uno que no podemos permitir que se ponga del lado del enemigo. Ozpin no agregó que el peligro aún mayor era que Dante consideraría a ambos lados indignos y destruiría por completo el orden existente de Remnant. Es fácil ver por qué tantos de nuestros estudiantes eligieron seguirlo. Es un cazador excepcionalmente hábil, y está claro que tiene en mente la protección de los humanos. Sin embargo, las buenas decisiones a corto plazo pueden no siempre serlo. Conducir a los mejores resultados a largo plazo. Mientras que los que lo siguieron fuera de Beacon pueden haber tenido las mejores intenciones de corazón, es posible que pronto descubran que continuar siguiendo a Dante podría no ser sostenible. Antes de que eso suceda, deben ser traídos de vuelta. Hay una guerra en curso, y ahora se está librando en dos frentes. Contra nuestro viejo enemigo, y contra los demonios. No podemos darnos el lujo de perder a tantos buenos soldados jóvenes en un momento como este. Así que ve y trae al equipo Rubí de regreso a Beacon. Para contrarrestar la influencia de alguien tan carismático como Dante, Ozpin solo podía confiar en aquellos que el joven equipo conocía desde el principio, la familia. Con el regreso de Ruby Rose, el poder de Silver Eyes volvería a ser una pieza viable. Además, la hermana mayor, Yang Xiaolong, la seguiría. Esto, a su vez, garantizaría que también se pudiera llamar a Tai Yan si fuera necesario. Del mismo modo, el regreso de Wei Zheng mantendría unido al equipo y podría servir como un medio útil para garantizar la cooperación de Zheng Dust Company, al menos hasta cierto punto. Con el regreso de 3 miembros, lo más probable es que Black y Belladonna también regrese, lo que abriría a Menagerie como aliados. Lo más importante, todos ellos podrían usarse para influir en Dante. Si pudiera persuadirlo de alguna manera para que regrese a Beacon, sería de gran ayuda para ganar tiempo suficiente para reunir las reliquias. Ruby miró alrededor de la tienda. ¿Nos estamos quedando sin dinero, no? Ella preguntó. ¿Por qué no le hemos pedido a papá que envíe nada recientemente?, respondió Jan. Ahora que lo pienso, no le hemos dicho que dejamos Beacon, ¿verdad? Ruby miró hacia abajo con aire de culpabilidad. Deberíamos llamarlo, dijo. Seguir a Dante no fue una decisión de la que se arrepintiera, pero Tai Yan necesitaba saber que se había ido de ella, no de Ozpin. Deberíamos, estuvo de acuerdo Jan. Las cosas habían estado ocupadas recientemente. Dejar la escuela, ayudar a construir y montar la tienda, descubrir que la situación del demonio había escalado y que el grupo de Nevan estaba haciendo algo, ser visitado por el hermano mayor de Dante, y ahora el mismo Dante saliendo en una misión para encontrar a esta mujer en el torre. Las cosas habían estado locas. Sin embargo, en lo que respecta al dinero, eso no debería ser un problema. Tan pronto como Devil May Cry comience a tener algunos conciertos, deberíamos ganar algo de dinero, señaló. Pero, ¿no está Dante persiguiendo esa pista por su cuenta? No es como si alguien lo hubiera contratado para hacerlo.
Eso es, en realidad un buen punto. Jan recordó que tanto Trish como Lady dijeron que Dante no era muy bueno dirigiendo un negocio. Se preguntó si tendría algo que ver con el hecho de que él seguía haciendo un trabajo importante de forma gratuita. Bueno, estará bien. También tenemos a la señorita Goodwich, ¿recuerdas? Incluso si Dante no es muy bueno en el aspecto comercial, ella se asegurará de que obtengamos ganancias. Ruby se rió nerviosamente. Ella ciertamente esperaba que sí. Ella no quería estar arruinada. Mientras los dos continuaban con sus compras, otro individuo ingresó a la tienda. Aproximadamente de la misma altura que Ruby, esta chica tenía una constitución esbelta, con el pelo corto de color naranja. Había pecas en sus mejillas. Sus ojos eran de un rojo vivo que casi parecían brillar levemente. Ruby la reconoció. «Oye», dijo, dándole un codazo a Jan. «¿No es esa Penny? ¿Centavo?» La rubia se tomó un momento, pero recordó a la chica inusual que habían conocido en la ciudad el día que Blake se escapó. Pero esa no fue la única vez que se conocieron. Oye, ella estaba en los muelles esa noche, cuando estábamos tratando de arrestar a Torchwick. Ella señaló. Los ojos de Ruby se agrandaron. Tienes razón. Ella nos ayudó, ¿no? Mientras el grupo había estado ocupado luchando contra Dante, ella había eliminado a los miembros de Witefan. Saludó mientras caminaba hacia la chica. Oye, Penny. ¿Cuánto tiempo sin verte? Para su sorpresa, la peli naranja adoptó una postura baja, con las manos levantadas y lista para pelear. Tú, dijo ella. Hueles a demonios. Capítulo 25. Este es el lugar. No lo digas. El peor dúo de Remnant estaba parado mirando una casita pintoresca en medio de vastos campos. Construido en un estilo que combinaba lo tradicional con lo moderno, sin embargo tenía un letrero de neón al frente que no dejaba dudas de cuál era el lugar. Devil May Cry. La casa estaba relativamente cerca de la ciudad, aunque fuera de sus altos muros, donde pocos se atrevían a construir residencias por temor a los ataques de los Grimm. Terminemos con esto de una vez, gruñó Crow. Déjame manejar la conversación. Es un milagro que alguien con tan pocas células cerebrales en funcionamiento como usted pueda unir dos palabras, replicó Winter. Así que tal vez deberías dejarle esto a alguien que no esté perpetuamente borracho. Crow ni siquiera se molestó en mirarla, simplemente caminó hacia el edificio. No importa que, no podía permitirse el lujo de enojarse. Tenía muchas ganas de hablar con Ruby y Jan, pero eso podría hacer más daño que bien. La mejor manera de hacerlos entrar en razón era hablarles como siempre lo hacía, abiertamente y usando la razón, en lugar de la autoridad. Winter tardó menos de un segundo en igualar los pasos con los suyos, manteniendo el ritmo. No tenía intención de dejar que Crow arruinara esto. Si bien el mejor de los casos sería traer a todos los estudiantes de regreso a Beacon, estaría satisfecha si pudiera sacar a Weiss de este lugar. De hecho, tal vez sería mejor llevársela consigo misma, de regreso a Atlas. Todo Remnant era inseguro en este momento, pero vale más que en cualquier otro lugar, dada la cantidad de demonios conocidos aquí. Los dos alcanzaron y llamaron a la puerta al mismo tiempo. Adelante, respondió una voz de mujer desde adentro. Crow estaba ligeramente sorprendido. Sabía que Glinda Goodwich también se había unido a esta agencia, e incluso que supuestamente estaba en una relación con el llamado Dante. Cómo exactamente había logrado esa hazaña en particular estaba más allá de él. Sin embargo, la voz que acababa de escuchar no era la del ex instructor de combate de Beacon. Este era completamente desconocido para él. Aunque solo habló 2 palabras, tenía el más mínimo indicio de un tono burlón. Y no necesariamente de una manera que condujera al dormitorio. Sin embargo, empujó la puerta para abrirla antes de que Winter pudiera hacerlo, lo que provocó que ella lo mirara con el ceño fruncido. Ignorándola, entró, seguido de cerca por ella. Mirando a su alrededor, Crow parpadeó varias veces. ¿Era esta realmente la oficina de una agencia de caza de demonios? Había un escritorio, pero la gran mayoría del espacio estaba ocupado por otras cosas. Una mesa de billar, una máquina de discos, ¿en serio? Una batería, algunos sofás, guitarras eléctricas colgadas de las paredes. En la mesa central había varios cómics y revistas de entretenimiento.
Más que la oficina de un cazador, este lugar parecía una habitación que alguien había preparado con el propósito principal de divertirse. La atención de Crow volvió una vez más a la única parte de la habitación que parecía pertenecer a una oficina, el escritorio. Sentada detrás estaba la mujer cuya voz debió haber oído. No se parecía a ninguna mujer que hubiera visto antes. Reclinada en su silla, con las piernas sobre el escritorio, su cuerpo esbelto y voluptuoso estaba a la vista. Si bien era esbelta y elegante, sus activos tenían un tamaño más que generoso, y su ropa preferida, un corsé negro ajustado con un patrón de relámpagos en la parte delantera, solo los enfatizaba, al tiempo que exponía sus abdominales firmes. Sus pantalones de cuero eran igualmente ajustados, dejando poco de sus tonificadas piernas a la imaginación. Llevaba botas de tacón alto y bandas a juego en los antebrazos. Una gargantilla negra alrededor de su cuello completaba el atuendo. La mirada de Crow se encontró con la de ella. Los ojos de la mujer eran de un azul penetrante y brillaban ligeramente. Sus pómulos altos, rasgos afilados y labios carnosos y rojos le daban una apariencia que recordaba mucho a la realeza, realzada aún más por su brillante cabello dorado. Excepto que Crow había conocido a varios aristócratas y supuestos nobles, y no podía imaginar a ninguna reina luciendo así. Su rostro estaba demasiado finamente esculpido, su cuerpo demasiado elegante. En cierto sentido, la mujer dejó a un lado la revista que estaba leyendo y apartó las piernas de la mesa. «Bienvenido a Devil May Cry», dijo, su voz aún conservaba ese toque de broma. «¿Le puedo ayudar en algo?» Crow en realidad tuvo que recordarse conscientemente su objetivo. «Estoy buscando al tipo que dirige este lugar», dijo. «¿Alguien llamado Dante?» Los ojos de la mujer brillaron por un momento. «Dante no está aquí en este momento», dijo. «¿En realidad?», preguntó Crow, escéptico. «¿Dónde está?» «Viaje de negocios», respondió la mujer sin problemas. «Sin embargo, estoy feliz de ayudar en su lugar». Winter, que había visto este intercambio con creciente molestia, finalmente sintió que se le acababa la paciencia. «Suficiente. No importa dónde esté. Estoy aquí para ver a Weissschne. Me dijeron que podría encontrarla aquí». La misteriosa mujer volvió su mirada hacia Winter, sus ojos brillaban una vez más. «Weissschne es desafortunado, pero ella tampoco está aquí en este momento». «No sucede que esté aquí», repitió Winter. Con cada palabra, su temperamento se acercaba al punto de ruptura. «¿Y dónde está ella, entonces?» La mujer parecía completamente consciente del efecto que estaba teniendo en el dúo, pero no parecía molestarse en lo más mínimo. «¿Quién sabe?», dijo, encogiéndose de hombros. «No soy una niñera, y ella tiene la edad suficiente para cuidar de sí misma». El temperamento de Winter llegó a sus límites y se desbordó. «Responderás a la pregunta que te hagan», dijo ella, dando un paso adelante. Una mano se movió hacia la espada a su costado. Crow, sabiendo que la situación empeoraba por momentos, trató de intervenir antes de que las cosas se salieran de control, aunque estaba lejos de calmarse. «Tienes que tener alguna idea de dónde está», le dijo a la rubia. «¿O simplemente los dejas correr donde quieran?» La mujer lo miró en silencio por un momento, luego se puso de pie. Caminó alrededor de la mesa lentamente, pasando un dedo por la superficie de madera. «Saben, ustedes dos han estado haciendo muchas preguntas, pero ni siquiera se han presentado todavía», dijo, sus ojos demorándose en cada uno de ellos por un momento. Las cejas de Winter se torcieron y apretó el puño con irritación. Todo sobre esta mujer la habría molestado en un día cualquiera. Pero en el estado de ánimo en el que estaba, la enfureció. Podía decir con solo mirarla que sabía exactamente dónde estaban Weiss y el resto de su equipo. Todo esto era solo su juego, tratando de obtener una reacción de ellos. Era el tipo de cosas que hacía Crow. Sin embargo, Crow resultó estar en el lado receptor esta vez. Sin embargo, cualquier satisfacción que pudiera haber sentido por lo demás fue superada por preocupaciones más importantes. Si la mujer planeaba alargar esto, la haría hablar. Con esta intención, estaba a punto de dar un paso adelante, cuando habló Crow. Crow Brandwen, Huntsman, con licencia oficial de Vale. La dama tensa de allá es Winter, especialista de Atlas. Estamos aquí buscando al equipo Rubí de Beacon Academy.
Normalmente, podría haber comenzado diciendo que él era el tío de Jan y Ruby, pero no estaba seguro de qué tan inteligente era darle esa información a alguien que se asociaba con demonios. Del mismo modo, revelar la relación de Winter con Weiss fue una mala idea. Miró a Winter, con la esperanza de poder transmitir esta información a través de una mirada. Ozpin podría haber dicho que Dante poseía humanidad, y tal vez eso fuera cierto. Pero una vida de experiencia con lo sobrenatural le había enseñado a Crow a al menos ser cauteloso con aquellos conectados a él. Los ojos de Winter se encontraron con los de Crow y, en el último segundo, logró evitar moverse hacia la mujer. La rubia se quedó en silencio por un rato al escuchar sus nombres y títulos. Una sonrisa de complicidad apareció en su rostro, pero si realmente estaba al tanto de su ocultación, no hizo ninguna referencia a ello. Ya veo, dijo ella. Bueno, cazador y especialista, lamento informarte que los que estás buscando no están aquí en este momento. Pero estoy seguro de que lo que quieras ver es importante, así que eres más que bienvenido. Esperar aquí por ellos. Espera aquí, murmuró Winter. Espera aquí, dices, su temperamento había estado burbujeando desde hace un tiempo, y por muchas razones. En primer lugar, la terrible administración de Beacon por parte de Ozpin y su completo fracaso al darse cuenta de que un demonio real había estado enseñando en su escuela durante varios meses. Y luego, lo que es más importante, su fracaso en evitar que Weiss y sus amigos siguieran a dicho demonio fuera de la escuela. Como si eso no fuera lo suficientemente malo, tuvo que lidiar con Crow mientras intentaba encontrarlos y traerlos a todos de vuelta. Y además de todo eso, una mujer que claramente estaba jugando con ellos le acababa de decir que esperara, sin darle ninguna información sobre su paradero. Fue la pluma que rompió el lomo del camello. Caminó hacia la mujer. Sabes más de lo que dices. Empieza a hablar ahora. Los ojos de la rubia brillaron, y una sonrisa apareció en su rostro que hizo que incluso la sangre de Crow se helara por un segundo. Nunca antes había pensado que alguien tan hermoso pudiera irradiar tanto peligro. ¿Y si no lo hago? Dijo simplemente. Winter se balanceó sin previo aviso, pero su brazo fue interceptado antes de que alcanzara el rostro de la mujer. El agarre en su antebrazo era como un vicio. Era difícil de creer que la esbelta rubia tuviera tanta fuerza. Incluso con su aura y años de entrenamiento, Winter no podía moverla ni un centímetro. Abandonando el intento de dominarla, en cambio torció su muñeca como una serpiente, colocando su mano sobre la de la rubia y empujándola. Con la ventaja añadida del apalancamiento, se abrió paso en un instante y aprovechó empujando su otra palma hacia adelante en un jab. Sin embargo, su golpe fue desviado. Winter registró un codo que se dirigía hacia su rostro y se movió hacia un lado, esquivándolo por poco. Ella balanceó su brazo hacia afuera en un golpe con el puño hacia atrás, pero también fue bloqueado, antes de que la rubia respondiera con uno de los suyos. Winter se agachó y devolvió el golpe con un golpe al cuerpo, pero fue detenido con un bloqueo del antebrazo antes de que la rubia levantara la rodilla. Winter usó un bloqueo con el brazo cruzado para interceptar el golpe de rodilla, que tuvo la fuerza suficiente para levantarla del suelo unos centímetros. Aprovechando el tiempo en el aire, Winter invocó un glip justo enfrente de ella, planeando usarlo para hacer perder el equilibrio a la mujer. Para su sorpresa, un círculo de runas doradas apareció justo enfrente de su propio glifo, repeliendo su ataque. Con su fuerza lanzada hacia ella, Winter la usó para ganar distancia, permitiéndole empujarla hacia atrás varios pies, donde aterrizó suavemente. Que tuvo fuerza suficiente para levantarla del suelo unas pocas pulgadas. Aprovechando el tiempo en el aire, Winter invocó un glip justo enfrente de ella, planeando usarlo para hacer perder el equilibrio a la mujer. Para su sorpresa, un círculo de runas doradas apareció justo enfrente de su propio glifo, repeliendo su ataque. Con su fuerza lanzada hacia ella, Winter la usó para ganar distancia, permitiéndole empujarla hacia atrás varios pies, donde aterrizó suavemente. Que tuvo fuerza suficiente para levantarla del suelo unas pocas pulgadas. Aprovechando el tiempo en el aire, Winter invocó un glip justo enfrente de ella, planeando usarlo para hacer perder el equilibrio a la mujer. Para su sorpresa, un círculo de runas doradas apareció justo enfrente de su propio glifo, repeliendo su ataque.
Con su fuerza lanzada hacia ella, Winter la usó para ganar distancia, permitiéndole empujarla hacia atrás varios pies, donde aterrizó suavemente. Todo el intercambio había durado apenas 2 segundos. Winter miró con cautela a la mujer, que todavía tenía la sonrisa desconcertante en su rostro. La especialista atlesiana desenvainó su espada. A pesar de lo molesta que era la rubia, no se podía negar. Era una combatiente formidable. Sin embargo, antes de que pudiera presionar el asalto, Crow saltó con un dropkick dirigido a la parte posterior de la cabeza de la misteriosa mujer. Sin perder el ritmo, se inclinó hacia un lado, haciendo que el ataque del cazador resoplara. Sin embargo, Crow se dio la vuelta en el aire y agarró a la mujer. Plantando sus pies en el suelo, transfirió el impulso a través de su cuerpo, usándolo para lanzar al rubio. Estaba a punto de dejar que una sonrisa se abriera paso en su rostro cuando se dio cuenta de que la mujer todavía estaba agarrando sus muñecas. En cuanto a Winter, sus ojos apenas tuvieron tiempo de agrandarse antes de sentir que las piernas de la mujer le cortaban la cabeza, agarrándola con fuerza. La rubia torció sus caderas y dio una pirueta horizontal, usando la fuerza para lanzar por los aires tanto a Crow como a Winter al mismo tiempo. Aterrizó con gracia mientras los dos cazadores seguían girando en el aire, agarró la cabeza de Winter con una mano y la arrojó como una pelota de béisbol directamente a Crow. Los dos estuvieron a la altura de su naturaleza como polos opuestos, chocando entre sí cuando la fuerza los llevó hacia atrás hasta la puerta principal de la oficina, donde una vez más lograron recuperarse en el aire, aterrizando apenas sobre sus pies. Y volviéndose para mirarse el uno al otro. ¿Qué demonios estás haciendo?, gruñó Winter. Estaba tomando una oportunidad, replicó Crow. La próxima vez, no te quedes quieto y te dejes agarrar así. El invierno estaba furioso. No quería nada más que golpear a Crow contra el suelo, pero había asuntos más urgentes en este momento. El cazador, generalmente borracho, desenvainó su arma cambiaformas y volvió su mirada hacia el rubio. La mujer, a su vez, sonrió antes de levantar una mano y sostenerla, con la palma mirando hacia el duro. Crow frunció el ceño. ¿Realmente se estaba burlando de ellos tan temprano en la pelea? No era como si hubiera dado un golpe convincente a ninguno de ellos. Fueron sus instintos los que se dieron cuenta de que en realidad no era una burla. Sin embargo, no hubo tiempo para reaccionar más allá de fortalecer su aura. Una ráfaga de relámpagos se estrelló contra ambos cazadores al mismo tiempo, arrojándolos limpiamente a través de la puerta y dejándolos tirados en la hierba afuera. Crow gimió mientras se sentaba, estremeciéndose levemente cuando un hormigueo lo atravesó debido a la electricidad. Winter también hizo una mueca. Mirando hacia arriba, vio a la rubia salir por la misma puerta por la que acababan de pasar, antes de cerrarla detrás de ella. Es tu primera vez aquí, así que seré amable, dijo. Pero hay algo que debes recordar. Un relámpago dorado destelló a su alrededor, sus ojos brillaban con poder mientras estaba de pie en la entrada de la tienda. Sobre ella, el letrero de neón del establecimiento resplandecía, bañándola con su luz. No vienes al Devil May Cry y exiges respuestas. Winter y Crow se pusieron de pie, esta vez completamente preparados, ambos con sus armas listas. Ambos habían estado tan concentrados en Dante como la amenaza más grande y más obvia que habían descuidado que alguien más también podría ser demasiado bueno para enfrentar algo menos que lo mejor de sí mismos. Su velocidad y poder, su habilidad y movimientos fluidos, estaban a la par con un cazador de alto nivel. Te estás volviendo demasiado arrogante, gruñó Winter. ¿Quién eres?, preguntó Crow. Antes de que pudiera responder, la ventana del segundo piso de la tienda se abrió y apareció una cara familiar. Trish, ¿podrías por favor bajar el volumen? ¿A qué se debe todo este ruido? Crow levantó la vista sorprendido. Glinda. Él dijo. Glinda vio a los dos cazadores. Crow. Invierno. ¿Qué están haciendo ustedes dos aquí? Su mirada pasó de Trish, que estaba frente a ellos, de vuelta a los cazadores, y luego a ella otra vez, y se pellizcó el puente de la nariz. Trish, la misteriosa rubia que ahora se revela que se llama Trish, se encogió de hombros. Solo me estaba divirtiendo, dijo. Esa no es razón suficiente, regañó Glinda. Tanto Crow como Winter no pudieron hacer nada más que mirar mientras se desarrollaba esta conversación.
La luchadora inescrutable y peligrosa de hace unos segundos de repente se estaba comportando como si fuera una traviesa tramposa que había sido atrapada en el acto. Era casi como si las dos rubias fueran hermanas, aunque no podían ser más diferentes entre sí. Glinda Godwich estuvo arriba todo este tiempo, dijo Crow, ¿y no nos dijiste? Trish lo miró con ojos brillantes. Bueno, nunca preguntaste por ella, dijo. Incapaz de pensar en una respuesta verbal que quisiera pronunciar, Crow tomó su petaca. En cuanto a Winter, sintió, a pesar de sí misma, que toda su ira se disipaba mientras miraba a la mujer con total incredulidad. Todo este tiempo, he estado tratando de encontrar a mi hermana. Cualquier pista habría estado bien. Su maestra estaba allí, y tú, Trish la miró. ¿Sabes? Si hubieras comenzado con eso, habría estado muy feliz de decírtelo, dijo. Invierno miró fijamente. Trish miró brevemente a Crow antes de mirarla una vez más y guiñarle un ojo. Consejo útil. La próxima vez que quieras respuestas de alguien, trata de preguntar amablemente primero. Glinda se palmeó la cara desde el segundo piso. Solo, entren, todos ustedes. Mientras tanto, en la ciudad. Hueles a demonios. Ruby retrocedió lentamente, con las manos en alto. Penny, espera un segundo. No necesitamos ponernos violentos. Mientras hablaba, las palabras de Penny se asimilaron correctamente. Claro, la existencia de demonios era de conocimiento común en Remnant ahora, pero no sonaba como si acabara de enterarse. Además, había dicho que Ruby olía a demonios, lo cual técnicamente no estaba mal, había estado cerca de Dante. Pero que Penny pudiera captar su olor era extraño. La única otra persona que podía sentir demonios de esa manera era el mismo Dante. Sin embargo, antes de que tuviera tiempo de pensar más en ello, Penny entró corriendo. Ruby se sorprendió por el repentino aumento de velocidad. Dada la corta distancia, no hubo tiempo suficiente para desenvainar Crescent Rose y usarlo para bloquear. Afortunadamente, sin embargo, ella no tuvo que hacerlo. Jan se deslizó frente a ella, desviando el golpe de Penny con una mano mientras empujaba su propia palma abierta hacia afuera. Si bien tenía menos poder para causar daño que un golpe de puño cerrado, podía lanzarse rápidamente y conectarse de manera segura. Y efectivamente, se estrelló contra la cara de Penny, obligándola a retroceder. Sin embargo, incluso cuando se deslizó hacia atrás, sin equilibrio y con la cabeza inclinada por el golpe, balanceó la pierna hacia arriba en una patada recta. Ella respondió después de recibir mi golpe. Érase una vez, el contador impredecible habría tomado a Jan con la guardia baja. Pero su entrenamiento con Dante empezaba a dar resultados. Siempre observar y estar atento al oponente, y estar preparado para cualquier cosa. Si uno hiciera esto, entonces incluso los contragolpes más improbables podrían protegerse. Golpeando el pie de Penny con la palma de la mano, ella devolvió el golpe con una patada frontal propia, pero la extraña chica reaccionó con una agilidad inhumana, girando hacia un lado mientras aún estaba desequilibrada y evitando el golpe. Girando 360, arremetió con una patada giratoria que Jan esquivó, con las manos en alto cuando entró. Como una adición natural a sus peleas a puñetazos, Dante le había enseñado este movimiento, tomado directamente del legendario Yagdensei. Cambiando su peso rápidamente de izquierda a derecha mientras giraba los pies, las piernas y las caderas para generar energía, balanceaba los brazos y lanzaba ganchos desde ambos lados. Penny levantó la guardia, pero no fue suficiente. La cantidad de fuerza bruta era demasiado grande, cada golpe la sacudía. Además, Jan cambió ligeramente el ángulo de sus golpes cada vez. A veces, los ganchos entraban por los lados, pero si Penny levantaba los brazos para cubrir los costados, el siguiente golpe entraba en diagonal desde el frente. Y mientras tanto, Jan estaba usando otra táctica que Dante le había enseñado. Si bien su semblanza quemó a través de aura rápidamente, había más de una forma de usarla. En lugar de gastarlo en un ataque de todo o nada, era posible usar una pequeña parte y construirlo lentamente, para que el oponente no lo notara. Penny ciertamente no lo hizo. Tan ocupada como estaba en evitar que su rostro se derrumbara, no sintió que Jan activara su semblanza. Fue solo después de los primeros 10 golpes que se dio cuenta de que los golpes se estaban volviendo más fuertes. Para entonces ya era demasiado tarde.
Jan, que finalmente había acumulado suficiente poder, soltó un último y devastador gancho, su puño cerrado se estrelló contra el antebrazo de Penny y la envió volando por el aire. G. Ultra combo, dijo Jan. Jan. Protestó Ruby. No necesitabas ir tan lejos, no terminó lo que estaba diciendo. Penny se levantó del desorden de los estantes de las tiendas y los productos empaquetados. La herida de ira en su brazo por el golpe que había recibido ya se estaba curando. Sus ojos brillaron rojos por un segundo. El nivel de amenaza es más alto de lo esperado. Ajuste la potencia de salida en consecuencia. Extendió ambas manos a sus costados, y en ellas aparecieron espadas fantasmales escarlatas, hechas de pura energía. Los ojos de Jan se abrieron. Eso, no se ve bien, dijo. ¿Crees? Dijo Ruby sarcásticamente, mientras sacaba a Crescent Rose en forma de guadaña. Se preparó para que Penny atacara. La clave aquí era encontrar una oportunidad, y someterla antes de que esto se intensificara más. Sin embargo, antes de que pudiera intentar disuadirla, desapareció de la vista. Jan sintió el aire detrás de su deformación y rápidamente dedujo que Penny acababa de teletransportarse. Dio media vuelta y retrocedió, pero sintió una sensación aguda que le atravesó la piel del costado. Mirando hacia abajo, vio que le habían cortado las costillas. No era profundo, pero su ataque atravesó mi aura, murmuró. Ruby miró alarmada, su mente instantáneamente retrocedió a la última vez que sucedió algo así, y las lecciones posteriores que les habían dado al respecto. El poder demoníaco no tiene nada que ver con las leyes de la física. Dependiendo de cuán potente sea, cuánto haya, puede hacer cualquier cosa. Romperá las reglas de la realidad para hacer cualquier cosa que el portador quiere. Esa aura que tienes es poderosa, seguro. Pero no es invencible. Por lo que entiendo, te protegerá contra cualquier cosa, ¿verdad? Pero esa es una observación basada en las reglas de tu mundo, basada en tu realidad. Entonces, si te enfrentas a algo que va en contra de esas reglas, en contra de la realidad, hay una alta probabilidad de que sea poder demoníaco, dijo Ruby. Todas las piezas se unieron ahora, y miró a Penny en estado de shock. ¿Eres un demonio, no? Así es como supiste que habíamos estado cerca de Dante. La expresión de Penny cambió por un breve momento. Jan, que había estado luchando con las manos desnudas, deslizó a Embercílica y se preparó para ponerse serio. Dante, dijo Penny. El demonio cuya presencia puedo oler en ti, ¿es Dante? Medio demonio técnicamente, dijo Jan. Penny la miró y luego relajó su postura. Las cuchillas de energía que sostenía desaparecieron. Jan parpadeó. ¿Eso es todo? ¿No hay ronda 2? Innecesario. Los seguidores del Caballero Oscuro Legendario son dignos de confianza. ¿Legendario Caballero Oscuro? Preguntó Ruby, confundida. Habiendo escuchado una breve historia de la vida de Dante de parte de Trish hace unos días, sabía que ese era un título dado al padre del cazador de demonios, Esparda. Pero según lo que dijo Trish, Esparda ya no estaba en un lugar donde los vivos pudieran alcanzarlo. Parecía una forma extraña de decir que estaba muerto. Pero, de nuevo, tal vez incluso la muerte no era lo mismo para los demonios que para todos los demás. El legendario Caballero Oscuro, Dante, aclaró Penny. El verdadero y futuro rey demonio que gobernará este mundo. Ruby y Jan se miraron 2 veces. ¿Esperarlo? Corearon. Sin embargo, antes de que pudieran pedir detalles, las puertas de la tienda se abrieron y entraron las tropas atlesianas. Por un momento, las 2 cazadoras en entrenamiento se preguntaron si iban a ser arrestadas por estropear la tienda. Sin embargo, para su sorpresa, las tropas los ignoraron por completo. En cambio, su capitán se acercó a Penny y la saludó. Tu padre solicita tu presencia en la base. Ya veo, respondió Penny. Su voz había vuelto a ser su monótono y legible habitual. Sin otra palabra, comenzó a seguir a los soldados, pero se detuvo brevemente para mirar a las 2 cazadoras por un segundo. Ruby no estaba segura de por qué, pero en ese momento pensó que sus ojos se veían muy tristes. El momento pasó, y ella se fue, junto con las tropas. Bueno, eso sucedió, dijo Jan.
Hey, Espera, ¿cómo antes de están? que te vayas, me Miembros del gustaría canal, que espero dejes que tu estén me gusta, bien. te Aquí está suscribas un nuevo y dejes un capítulo de comentario esta para gran que el historia, algoritmo pero de antes YouTube de empezar, recomiende más me mis videos gustaría y dar más las gente gracias nos por apoyar conozcan. mi canal. Ahora sin Se nada los más que decir, agradezco nos mucho. vemos hasta Ahora, la siguiente sin nada más Ángeles que decir, Caídos. vamos con el Adiós. capítulo del día de hoy.